Cuando tú eliges llegar al poder político en estos contextos de la realpolitik que estamos viendo en todo el mundo, digamos México, o sea, ponle el nombre que le quieras al país hispanoamericano, hablemos Hispanoamérica solamente por el momento. Si quieres España, Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, you name it. Cualquiera de estos países, si tú decides, una mujer como yo, por ejemplo, dice, bueno, voy a ir a competirle a López Obrador. ¿Por qué no? Creo que tengo posibilidades de armar una buena y lanzarme presidenta. Con lo que hay de oposición y con lo que no hay, y con lo que hay de izquierda que no hay, porque la izquierda está dormida, vendida, fracasada y lo que ya sabemos, o entregada a valores inexistentes ya, me voy a lanzar a ser presidenta. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar en el sistema, ¿no? En el aparato. Y para entrar en el aparato, el sistema, necesitas hacer ciertas negociaciones. Y todas esas negociaciones son éticas y morales. Es decir, tienes que empezar a decir, bueno, pues estos principios los voy a guardar en esta cajita verde, ¿no? Estos se quedan acá. Que me dio mi madre, que me dio mi abuelo, que sobrevivió en la guerra, mi abuela, que sobrevivió en una guerra en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, que me dijeron que el capitalismo salvaje hacía esto y esto, que causaba la pobreza extrema. Todo esto lo voy a guardar en la cajita verde porque ahí está la esperanza, ¿no? Porque cuando yo tenga poder, voy a volver a abrir la cajita de la esperanza. Vamos a poner la cajita verde, ¿no? Y luego tenemos la cajita roja, que es de lo que no se debería de hacer, pero bueno, hay que negociarlo porque, ¿no? Entonces son estos pequeños, estos principios y valores que una vez, lo voy a hacer. solo una vez me voy a sentar con Salinas de Gortari, solo una vez me voy a sentar con porque bueno, porque hay que hacer esta mediación política para que estos no me manden matar, para que para las cosas que se hacen en la política. Si yo fuera, estoy hablando de mí, estamos, yo sé que si yo quisiera ser presidenta de México y me voy a lanzar a eso, yo tendría que sentarme con toda la gente que no te quiere sentar. Con Salinas de Gortari, por ejemplo, que por supuesto que sigue ahí metiendo la mano en todo, ¿no? Con Emilio Gamboa, todos estos hiperpoderosos mexicanos. Y yo sé que además se sentarían conmigo porque les da un morbo tremendo sentarse conmigo. Salinas de Gortari se ha sentado conmigo aquí, a conversar, que viven aquí todos, porque aquí sí los tratan bien. Pero bueno, yo tendría que sentarme con estos señores a decirles, miren, todo va a salir bien. El país va para arriba, la economía se va a sostener, que es lo que les interesa a ellos. Realmente la pobreza extrema no les interesa nada. Es la economía global, el Producto Interno Bruto va a mejorar. A los ricos se les van a cobrar un poco más de impuestos, pero tampoco va a ser este socialismo protocomunista que ya ni existe, porque ya todos están como vendidos o muertos. Y todo va a estar bien. Vamos a ir haciendo una negociación para vivir en un capitalismo neoliberal, controlado, pro-socialista, que busque la igualdad, ¿no? Ese sería el discurso. Perfecto para mí, por supuesto. Y entonces yo tendría que hacer esas negociaciones. Y en la cajita roja tendría estas conversaciones con todos estos mafiosos que construyeron la narcopolítica y el narcoestado en México y son los que han causado que este país esté como está. O sea, yo te respondería, bueno, ok, pero ok para mí. O sea, ok, te dejo que hagas eso, pero ¿qué me toca? No, lo que ellos dirían sería, mira, perfecto, no, te acompañamos, perfecto, hay que destruirlo, pues imagínate ahorita, hay que destruir a López Obrador, no estamos hablando hipotéticamente, claro, pero hay que destruir a quien fuera, él o cualquier otro. Vamos a, sí, te acompañamos, tú vas a ser la líder de la oposición, imagínate una feminista, mujer, con la apariencia que yo tengo, que ha sobrevivido a lo que yo he sobrevivido, perfecta, o sea, ¿sí? El estereotipo perfecto de lo que no existe, ¿no? Si fuera un personaje de vamos a hacer esto, ¿no? Claro, si sois un Mickey Mouse, digamos, ¿no? O sea, todo desde su ficción, esta sería la mujer perfecta. Entonces, ahí está. Esta mujer la queremos de candidata. Y a partir del momento en que tú haces esta negociación con tu cajita verde de la esperanza y la roja de lo que no debías haber hecho, pero decidiste hacer para poder entrar en la realpolitik, para que no te maten, como mataron a Colosio ellos mismos, entonces tú tienes estas dos cajitas y vas dejando un poco toda tu integridad, que se va regando por ahí, ¿no? Y el momento para mí clave es cuando tú decides cómo vas a rescatar o a fortalecer tu integridad, que se tiene que reflejar en la integridad del país y lo que tú quieres para el país, la democracia, la integridad de las mujeres, de las niñas, de los niños, de todas las personas que viven en pobreza extrema, en la desigualdad, el racismo, todo lo que ya sabemos. Pero el problema es que una vez que tu integridad se rompe, está fracturada de por vida. No tiene remedio. Porque tú estás pactando con el mal.
Y entre el bien y el mal en la política no hay matices. En la realidad cotidiana siempre hay matices, ¿no? Y es muy importante hablar de los matices. Pero en la política real no hay ¿A matices. qué te refieres? O sea, un ejemplo de una cosa que no tendría un matiz. O sea, Que tú como- tienes que negociar con un gobernador corrupto, un gobernador asesino, un gobernador que se sienta a cenar con el Chapo Guzmán, con los hijos del Chapo Guzmán, con el Chapo ya no, pero, o con un presidente que todos los días negocia con los líderes del narco en México, ¿no? Y tú tienes que mirar para otro lado porque sabes que si no haces eso, vas a destruir al sistema. El sistema no acepta disruptores como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, yo Entonces soy lo de blanco o antisistema por negro, eso. estás conmigo, estás en contra de mí y ya. O sea, nomás Claro, hay para una ellos elección y sí, listo. para ellos yo, una disruptora o un disruptor, como millones hay, hombres y mujeres, es funcional en la medida en la que pueden ir negociando hasta perder su integridad, porque entonces queda vacío de contenido, ¿no? Y entonces, aparentemente, eres un disruptor, como pasa con Podemos aquí en España, ¿no? Aquí tienes Pablo Iglesias, que siente el disruptor del siglo, es más prosistema que nada, o sea, está súper integrado en el sistema económico, tal. Le rascas un poquito en cómo vive y en cómo construir su vida y te das cuenta que es eso, es un prosistema que juega a ser disruptor y que sí hay una parte de él que efectivamente de más joven era disruptor. Pero su integridad se fue vaciando, ¿no? Imagínate que que un ser humano íntegro es una esfera Me lo que imagino está como un reloj de llena, arena. Me lo imagino como un reloj como de un arena reloj que de arena, arriba está y va bajando y y que te está quedas lleno, sin... pero lleno de cosas buenas, de ideales, de nociones de la igualdad, de todas las cosas como de toda la bondad humana y de toda la necesidad de la bondad humana, ¿no? Y luego exactamente, se va vaciando y llega un momento que se queda solamente la burbuja externa, pero se ha vaciado contenido. Y esa es la integridad para mí. La integridad tiene que ver con esto, ¿no? Con la ética, con la moral, no con la moral religiosa, sino con la moral de la integridad y de la congruencia. Y entonces eso necesitas hacer para entrar en la política. En el mundo entero, ¿eh? A cierto punto, digo, no quiero decir, pues también son víctimas, entonces, digo, por elección propia, lo que tú quieras, pero es como yo entré con esta ilusión o con esta cosa y me dejé, o sea, me perdí en el sistema, me chupó el sistema y de pronto ya soy alguien que... A ver, si son víctimas es porque son imbéciles. Porque no, o sea, A ver, porque no lo no. estoy defendiendo, pero me refiero No, a yo lo que, entiendo. como cuando alguien, este loco que fue a matar a alguien, dice, sí, está muy mal, pero, híjole, tenía un tema como, ojalá y alguien lo hubiera ayudado en algún momento que lo necesitaba para que lo rescataran desde llegar a este punto. No, a eso me refiero un poco como de, se fue perdiendo y... Pero es que nadie se bye. pierde así, mira. Bueno, yo soy un poco radical para eso, pero yo sí creo que en este momento de la historia de la humanidad estamos al borde del colapso ético o de la reinvención de lo humano, ¿no? Y creo que las niñas, las chicas y los chicos de entre 11 y 17 años nos van a dar la clave de todo esto. Es decir, quienes están revelando, toda esta generación, la generación a la que yo he estado entrevistando últimamente, se está rebelando contra la forma en que funciona el aparato, el sistema, ¿no? El sistema político, económico y narrativo incluso, ¿no? La manera en que nos comunicamos. Y lo importante aquí es en qué momento de tu vida tú pierdes la noción de la realidad, ¿no? Entonces yo no creo que ninguna de estas personas en la política que digan, ay, no, pero yo me tuve que sacrificar y de repente... No. Tú sabías cuándo. Si eres suficientemente inteligente para ser un agente disruptor que querías hacer el cambio, tú sabes perfectamente. Podrías hacerme una lista ahorita de los momentos en que tú decidiste negociar no solamente tu integridad y tus valores, sino esa integridad y valores que te llevaron al poder para transformar el mundo. Y que cuando los entregaste, traicionaste a toda esa gente que creyó en ti y que ahora no sabe qué hacer con la impunidad, con la decepción, con la desesperación, con la angustia y la soledad de sentirse abandonado. O sea, volviendo a la metáfora del padre que nunca está, ¿sabes? Es un poco igual con la política, ¿sabes? El padre ausente, por eso los gobiernos patriarcales funcionan tan bien, ¿no? Paternalistas. El populismo paternalista funciona tan bien. Tú no te preocupes, yo te voy a cuidar. Te voy a sacar de la pobreza, ¿sabes? Porque creemos que todas y todos estamos deseando que venga el padre que nunca estuvo para que nos salve de algo
para lo que no tenemos, a lo que no tenemos acceso al poder, ¿no? Es que me acordé de un episodio de Better Call Saul, es una estupidez, pero que dice que fue justo así como estaba una conversación, quien no quiero hacer mucho spoiler, no sé si has visto Better Call Sí, Saul, sí. pero de los últimos episodios donde está hablando con este güey que hizo la de Breaking Bad y que le dice como de que te arrepientes de algo tal, porque este güey está, ya se ha corrompido su integridad y Exacto. que este güey dice, yo me arrepiento como de la primera vez que acepté como esta negociación, porque de ahí ya no hubo vuelta atrás, o sea, ya fui como corrompiéndome cada vez más, ¿no? Y decía, yo Ahí está. quisiera regresar a ese momento y decir que Acabas de no. dar en la clave. Es que esa es la clave. Mira, te voy a poner un ejemplo muy puntual de los que te gustan. Cuando yo ya tenía muchas amenazas de muerte por el trabajo que hacía como reportera, que empecé hace 35, 36 años en México, etcétera. Y ya tenía amenazas de muerte y ya tenía hombres muy enojados porque yo escribía columnas en el periódico sobre violencia contra las mujeres y ponía los nombres de los Sí, sí, agresores, sí. ¿no? Entonces pues, no les hacía ninguna gracia. Yo Entonces ya había... grabé con Armadillo Murillo y también pone en su libro que hace mi padre nombres y le preguntaba, oye, ¿qué sientes de poner nombres? Y como que dice, pues... Es lo que tienes que hacer, claro. Las que empezamos a romper esa barrera hace muchos años antes, decidimos que así tenía que ser, ¿no? Y entonces, claro, la primera vez que yo escribí una columna en un periódico hace 30 años sobre un maltratador en el hogar, un abogado famoso, fue y me puso una pistola en la cabeza fuera de las oficinas de la editorial, de la revista en la que trabajaba. Y ahí aprendí, ¿no? Que esa era el castigo, por decir la verdad, para las mujeres y particularmente para las mujeres periodistas. Y, y entonces, bueno, pasa el tiempo, empiezo a trabajar en la investigación del caso de Zucar Curi, de Los demonios del Edén, de un libro muy famoso mío. Y entonces, cuando ya estoy trabajando en el libro, yo tenía un programa de televisión local en Cancún, que yo producía, era todo así como muy casero, todo muy caserón. Y yo producí ese programa y justo cuando ya estaba ya en la parte más importante de la investigación de lo que se convirtió en Los demonios del Edén, yo llevé a mi programa de televisión a una abogada súper experta en ese entonces en violencia contra niños y niñas, violencia sexual, psicóloga, a un psicólogo experto en ese tema, etcétera, y a una ex jueza, y hicimos un programa increíble sobre ese tema. Y fue novedoso. Nadie había hecho un programa sobre pornografía infantil, explotación sexual de niñas y niños en ese contexto, que no fuera amarillista y tal. Bueno, hicimos ese programa. Y que dijera las cosas como son. Y que dijéramos las cosas tal como eran, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí hablé sobre el caso Zucar por primera vez en mi programa. Y un par de semanas después, yo estoy en mis oficinas y de repente la secretaria me dice, Lidia, hay aquí a un señor que quiere verte, no sé qué. Y era un hotelero de la Asociación de Hoteles de Cancún. Entra a mi oficina, yo tenía escolta y la escolta era una mujer. Y nadie la reconoce. O sea, la gente no se esperaba que esta chava toda guapa, toda acá, fuera escolta y trajera escondida un arma acá, ¿no? Y entonces, pues nada, la ve pasar y claro, los como machos... oculto a simple vista, ¿no? Piensa, pues es una secretaria, ¿no? El clásico, está guapa, secretaria, seguro. Pues la pasa, pero ella se queda ahí. Él entra con una maleta de este tamaño. Sí. O sea, sí, de película. Las películas lo hacen porque se basan en la realidad. Y traía dinero de parte del que había sido el secretario de Gobernación, de Emilio Gamboa, para darme en efectivo miles de dólares, ofreciéndome $1 millón para el refugio de víctimas, de mujeres víctimas de violencia que yo manejaba, a cambio de que me quedara callada. Entonces, bueno, obviamente lo mandé a la mierda, le dije que no, que se Pero fuera ya con era un su momento de dinero. estos donde pudiste haber dicho, ese Ahí $1 está. millón puede apoyar a la fundación que tengo. Tú no sabes la cantidad de gente con la que yo hablé, activistas, defensores de derechos humanos, sobre todo mis amigos hombres, aunque también hubo mujeres, pero sobre todo hombres, decían, estás loca, güey, $1 millón. ¿Tú sabes a cuántas víctimas ayudarías? En esa época, hace 30 años. Bueno, 20 y tantos. ¿Sabes a cuántas víctimas ayudarías con ese dinero? ¿Sabes cómo el refugio, no sé cuánto, tarara? Y de repente yo me acuerdo que yo escuchaba a todo el mundo y decía, perdona. O sea, ese es el primer escalón para lanzarte al pozo de la corrupción absoluto. Y de ahí no sales. Porque el problema con esto, para volver a lo que tú preguntaste y a lo que comentabas, es una vez que tú cometes un acto de corrupción donde te justificas diciendo que el fin justifica los medios, por un bien mayor. que es un bien mayor, etcétera, lo que haces es un pacto con el diablo.
Y el diablo son los mafiosos, los corruptos, los políticos, que siempre tienen, todos, están todos agarraditos de la mano, ¿no? Así como muñequitos agarraditos de la mano. Todos ellos están agarrados de la mano justo porque cada uno de ellos tiene un pacto con el otro por una primera vez en que se corrompieron. Ajá. Ese es el problema. Yo diría que están todos agarrados de los, o sea, los tres. Todos están agarrados de los huevos, de las manos, de donde quieras que se agarren, pero están agarrados. Cierto. Ya es parte, ya es cómplice, ya no tiene algo en contra tuyo, ya tienes tú, ya estás ahí. Entonces, bueno, ahora hay que ayudarnos entre nosotros porque ya estamos en este desmadre. A ver, me voy a regresar a una cosa para cerrar uno de los temas de la presidencia, de cuando te lances Lanzarme de presidente de México. Nomás para terminar de esta parte, lo que decías, si yo entro como presidente, si fuera el caso, para cambiar las leyes o lo que sea, porque igual también es inocente de muchos pensar que una persona puede cambiar las leyes, ¿no? Pero para empezar, ahí hay una egomanía muy compleja, sí. Pero igual, si pierdes toda esta integridad que estamos hablando, como quiera podrías alcanzar a hacer un cambio. O sea, podrías decir, bueno, ya perdí todo lo que tenía, pero aquí tenía apuntado que yo quería cambiar esto y lo leo y me acuerdo y lo voy a hacer. O sientes que ya ni siquiera te quedaría, no sé si energía o recursos, lo que sea, para hacer lo que te llevó a ese lugar en primera instancia. Mira, te lo voy a responder con un hecho muy puntual, concreto y actual. Me encanta de López Obrador. López Obrador, yo lo conocí hace muchísimos años, tengo muchos amigos de izquierda, algunos ya no son mis amigos porque he renunciado a esa amistad, porque ahora están aliados con una mentira monumental con la que no estoy de acuerdo y les he escrito cartas de despedida que nunca me contestaron, pero es así. Y yo conocí a López Obrador y conviví muchas veces con él. Y hace muchos años... ¿Es cierto que dicen que es encantador? O sea, que platicar es buena onda. No. Es buena onda, encantador es otra historia. Encantador son otras personas, él no es encantador. Es un hombre bastante hosco, bastante, muy sencillito y tal, pero bueno, en fin. Entonces, en una comida puntual en la que a mí me invitaron cineastas e intelectuales, en la casa de Pérez Gay, del escritor que ya falleció hace muchos años, que era un gran aliado de López Obrador, nos sentó a intelectuales, periodistas. Y a mí me invitan y López Obrador pide que yo me siente a su izquierda, que me siente junto a él. Y yo estaba muy incómoda, yo soy reportera, yo no me siento con el poder a la mesa, ¿no? Pero estaba con todos mis amigos, estaba Luis Mandoki, un montón de escritoras y escritores. Y entonces me decían, no seas pesada, tú eres un extremista. Bueno, total, me siento junto a él y está él y su esposa. Y entonces me empieza a decir, es que cuando yo gané para la presidencia, esto fue hace muchos años, acaba de pasar el segundo fraude. Acaba de pasar el segundo fraude. Pero ya he pasado lo de... ¿Ya has publicado tu libro? Ya. Yo ya había sido torturada. Tú ya eras quien... Yo ya era famosa, ¿no? Digamos. Sí. O sea, ya eras un, ¿cómo se dice? Como un asset de mercadotecnia también para él. Claro. Ella está conmigo y entonces es un sello de validación. Okay. Y ya muchas feministas como Marta Lamas, todos se habían entregado a asistirlo para llegar al poder, etcétera, ¿no? Entendiendo, Marta Lamas, que es brillante, Marta entendía perfectamente que ella estaba ayudando a alguien que no era feminista, que no era progresista y que quién sabe cómo iba a tratar el tema de los derechos de la mujer, pero que le prometió que iba a defender el aborto y los derechos de las mujeres y ahora estamos viendo la realidad. Esa es parte de las negociaciones falsas que se hacen en esta ilusión, ¿no? Una cosa es la ilusión utópica de la realidad y otra cosa es la realidad. Yo me coloco en el lugar de los realistas, no de los utópicos, ¿no? Que de seguro te tachan muchas veces como pesimista. O sea, de seguro mucha gente dice de que eres un pesimista cuando... Yo soy una optimista que no cree en la utopía, ¿sabes? Es muy distinto. Entonces, bueno, pues tenías esta división, ¿no? De mis amigas y amigos de la izquierda mexicana estaban ahí, las feministas, escritores, intelectuales. La mayoría estaban como en decantándose si está el universo utópico con López Obrador. Y yo les decía, oigan, pero era priista, o sea, viene del PRI de los 70s. Yo me volví periodista porque en los 70s yo vi lo que pasó con México, ¿no? Echeverría, o sea, todo este populismo, ¿no? Cristiano que tenemos en México. Y me decían, no, Lidia, hasta mi exmarido, ¿cómo crees que es periodista? No, pero no, es que tú eres un extremista, todo hay que negociar. Ahí está su negociación, cariños, ¿sabes? Bueno, pues me siento en esta mesa con él, no sé qué, y entonces me dice, Lidia, cuando yo sea presidente, que ahora sí voy a ganar la próxima, y ganó, quiero que tú estés encargada de la Secretaría de la Mujer. Ni siquiera existía, ni existe todavía, ¿no? Pero el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces le dije, ¿quiere usted decirle al Instituto Nacional de las Mujeres? No. Cuando yo sea presidente va a ser la Secretaría de la Mujer, ¿no?
Y yo así, ¿por qué tal? Y entonces le preguntaba y no tenía contenido lo que me decía. Y entonces, claro, de repente mi ex marido, que bueno, expareja, que era periodista, me pateaba abajo de la mesa como diciendo, no seas pesada, ¿no? Sí, dale O chance, sea, dale chance. dale chance, no lo pongas en ridículo enfrente de toda la mesa. Ujú. Pero no lo ponía yo en ridículo. Yo lo que digo, yo Estoy no pongo en cuestionando, ridículo a pues, nadie. se Yo pone cuando solo. le pregunto a la gente si se pone en ridículo sola, pues es su problema, ¿no? Yo si me pongo en ridículo sola, asumo mi realidad, ¿no? Se vale decir no sé. También se vale decir no sé, explícame. Se vale decir, me equivoqué, no tengo ni idea, pero explícame cómo, ¿no? No, bueno, él dándome unos argumentos súper raros sobre el feminismo, nada, cero feminista. Y me acuerdo que me volteé y le dije, no, a mí no me interesa en absoluto un puesto político, no quiero nada, yo soy reportera de investigación. Y me dijo, tú no sabes explotar tu poder. Le dije, no, yo sí sé explotar mi poder. Lo que también sé es que sé que no quiero que otros exploten mi poder. Tómala. Y ahí se terminó la conversación, obviamente, ya me paré al baño, no sé qué, y luego me cambié Y apenas de lugar. estaban sirviéndole la ensalada, así que apenas el primer plato y ya estás ahí. Nunca se me olvida, había un pescado ahí gigantesco que estaban sirviendo toda una comilona y de estas que los intelectuales Cuando contestas burgueses. esas cosas, o sea, ahí te pones así como roja, o te sientes tranquila con eso. No es como Yo que, la única manera en que me puedo sonrojar es cuando un amante me dice una cosa que me parece como algo más, ya, otra cosa. Solo un hombre que me seduce me puede sonrojar. Todos los políticos eso no me sonroja. No, pero tú, es que hay gente que cuando dices algo como, no sé, bueno, le contesté a alguien superincómodo. que nadie más le está contestando y todos te voltean como que, y se Sí, que, no, mi ex me decía, pero es que ¿por qué siempre tienes que hacer eso? Es una manera de llamar la atención. Y digo, ¿perdona? O sea, decir la verdad y llamar la atención, pues lo siento muchísimo, voy a llamar la atención el resto de mi vida, ¿no? ¿Sabes? Como, no mames. Es lo que vienes haciendo desde chiquito otra vez. Toda mi vida, desde pequeña. O sea, a estas alturas de mi vida yo no voy a pedirle perdón a nadie por decir lo que pienso y lo que yo considero que es la verdad para mí. Y una duda, a partir de ahí te volví a buscar. O sea, o en esa misma mesa, siguió la conversación ya más amable, ¿no? Sí, luego, o sea, primero fue como incómodo, luego empezó a decir que iba a defender el cine y la cultura y tal. Y entonces yo me acuerdo que todos, sí, O sea, Luis todos les fue dando lo que Mandoki querían. y todos estos famosos cineastas, oye, sí, ay, Andrés Manuel, todos le hablaban de tú. Yo siempre le hablaba de usted, a los políticos siempre les hablo de usted, pero yo aquí de distancia, no me interesa. Y entonces todos, sí, pero claro. Y entonces le dije, sí, ¿y por qué le interesa tanto el cine? ¿Cuáles son sus películas favoritas? Y nunca voy a olvidar esto. Se lo conté a Beto Tavira, que dijo, ay, no, le dije, a ver, ¿qué cine lo ha marcado para que usted considere que hay que defender al cine nacional? Que ahora ya vemos lo que hizo con el cine nacional, ¿no? Y me dijo, no, a mí lo que me fascinaba eran estas películas, estas buenísimas de El Santo contra las momias, pues y entonces El Santo y la Blue mujer Demon, vampiro. Y yo, claro, es que es buenísimo. Entonces le empecé a dar cuerda porque a mí me encantan, pero es como este cine kitsch que te gusta. Sí. Pero que te haya marcado, neta, intelectualmente, que te ha nutrido el cine del Santo, o sea, ¿sabes? Como... Es que lo que representa el bien contra el mal. Claro, bueno, ni siquiera llegó a esa afirmación, a esa profundidad. No, era que el cine en blanco y negro de México, y eso era lo que había que recuperar, el cine de oro de México, ¿no? Y esa fue su elaboración sobre por qué iba a defender la cultura de cine en México, que ahora ya vimos que le quitó todos los recursos, porque ahora resulta que es para los burgueses, ¿no? Ya se le olvidó que los burgueses lo llevaron al poder, pero esa es otra historia para los burgueses y para él. A mí no me interesa, ¿no? A estas alturas ya no me interesa el pasado en ese sentido. Pero a lo que voy es, hay momentos en los que tú decides qué negocias y qué no negocias, y cómo te ofrecen. Esta parte de López Obrador empezó porque te pregunté lo de, ya que llegas al poder, ¿crees que sí lo vas a pasar? Y pues ya me estás diciendo que y es no, difícil. a ver, yo estoy convencida, porque además a los 60 años y 40 de estar documentando la realidad, ya lo entendí, o entendí bastante bien lo que sucede, es las y los políticos de izquierdas, progres, verdaderamente convencidas o convencidos de que van a entrar a hacer una transformación, para tener un logro tienen que hacer 10 negociaciones, y en esas 10 negociaciones se van a ir 10 cosas profundamente importantes. Si fuera real que las personas de principios y valores comprometidas con una izquierda racional, progresista, etcétera, podían venderle su alma al diablo político para poder tener logros importantes, no existiría la pobreza extrema en ninguno de estos países donde hemos tenido políticos así. ¿Sabes? Sí, Esa es la primera negociación, es la económica. No nos podemos meter en la economía, es lo que les dicen a todos. Y entonces por eso la pobreza extrema sigue ahí en todos los... España tiene un problema gravísimo, pobreza extrema. México tiene un problema. Toda Latinoamérica tiene ahorita
problemas que van en aumento, ¿no? Chile, o sea, ¿dónde están los progres, no? Chile, Boric, o sea, todos estos, Colombia, todos estos nuevos políticos que son populistas, izquierda, tarara, no están abordando los temas fundamentales, ¿no? El hambre, la pobreza extrema, la desigualdad, el maltrato a los niños y las niñas, o sea, las cosas esenciales que hacen que una sociedad se transforme o no, o reproduzca sus propios valores y antivalores, eso no queda intocado, ¿no? Ay, no me quería meter en esos temas, pero es que no puedo, no. Pero Que sí se puede hacer, y todavía me quiero saber lo demás que estamos, pero que sí se puede hacer entonces. O sea, porque ahorita hablabas que los niños que tienen ahorita entre 12 y 17 años son quienes probablemente vayan a generar un cambio, pero pues si me estás diciendo que al entrar al poder va a valer madre todo. Yo no creo que, a ver, yo no creo que al entrar, a ver, yo no voy a matizar, yo no creo que al entrar al poder todo valga madres. Yo creo que hay personas que se necesitan que entren al poder para cambiar, por ejemplo, para transformar ciertas leyes, ¿no? Yo trabajé cuando era muy joven con grupos de feministas que sabían mucho de política y yo no sabía nada en aquel entonces de política. Y me puse a estudiar y me acuerdo que me metí ahí un diplomado y me puse a leer libros sobre ingeniería constitucional para poder entender cómo se construían leyes que tuvieran congruencia y consistencia y bla, bla, bla. Y entonces yo trabajé con un grupo grande de políticas que sí sabían, Marcela Lagarde y Malú Micher, en fin, para que aprobaran, para que ellas lograran llevar al Congreso de la Unión, al Senado y a la Cámara de Diputados, la ley contra la violencia de género, la ley contra la trata, etc. Nosotras, un grupo grandísimo, éramos como las soldadas razas de esos equipos, trabajamos muchísimo para que ellas, que sabían mucho más que nosotros y entendían cómo funcionaba el poder, entraran al poder y lo hicieran. Y estoy súper orgullosa de todo lo que ellas lograron y nosotras como los grupos masivos ayudamos también, colaboramos en eso. Pero nuestro trabajo después, para mí el más importante fue difundir eso. Educar a las mujeres y a las niñas y a los niños para entender cómo esos derechos ganados por estas mujeres que se insertaron en el poder, cómo los podías defender, proteger, entender. Que existían también. Y que existían, pero además cómo podías apropiarte de tus derechos. ¿Sabes? Sí, o sea, aquí está la herramienta, úsenla, ¿no? Y se Exactamente. usa así, porque si no, mientras ahí estás... Ahora te pongo ese ejemplo también. Por ejemplo, Marcela Lagarde, Malú Micher, todas estas feministas que entraron al poder, que no sabían de política, pero no habían estado en el poder político, en los partidos, entraron directamente, se la habían jugado y hicieron mucho trabajo previo, hicieron un cambio, una transformación importantísima en la historia de nuestro país, como muchas otras feministas en la historia de Latinoamérica, muchas. Ahora, lo que ellas hicieron fue entrar con una visión que yo aprendí eso a Marcela Lagarde, que decía, siempre ha dicho la maestra Lagarde, vamos a entrar al Senado de la República o a la Cámara de Diputados a trabajar solamente en estas leyes. En ninguna otra cosa nos vamos a meter, ¿sabes? Vamos a entrar a trabajar contra la trata de las mujeres y las niñas y los niños y contra la violencia de género para crear estas leyes. En todo lo demás, yo no sé, no vamos a cambiar la economía, no vamos a cambiar el tema de la industria petrolera, energética. Eso es una farsa. Esto es donde vamos a entrar. Ahí funciona muy bien. Ya, donde más sobre una cosa en particular y listo, y así como caballo que les ponen para que no vean lo demás y no se distraigan. Sí. Sobre eso. Sobre eso. Eso sí funciona muy bien. Okay. Ahora, el problema es que el poder pues es como un brownie de chocolate con helado de vainilla. O sea, si le voy a dar una probadita y una vez que le das una cucharada, te lo quieres comer todo. Es así el poder para la mayoría de la gente, ¿no? Entonces dice, bueno, ya estoy ahí. Y se dan cuenta que hay 70 personas, señores, señoras y señoros, que están ahí sentados en el Congreso de la Unión, 70 que pueden representar a 150 millones de personas y que deciden el futuro de 150 millones. ¿Tú sabes el poder que es un tipo? Sí, y cuando para el ego. Sí, claro, ¿no? Y además el peligro cuando no sabe, digo, lo ves ahora cuando ponen en Estados Unidos hacen mucho cuando les hacen preguntas a los empresarios, onda Facebook, onda TikTok, y les hacen preguntas de que ni siquiera entienden el concepto del que están hablando, ¿no? De que, ay, y el internet, no sé qué, y dices, güey, si esa persona está representando y ni siquiera entiende cómo va a juzgar al otro que está haciendo cosas que a lo mejor no debe, pero que, vaya, les falta por completo el contexto y la educación para poder resolverlo y tienes ahí estorbando. Pero, a ver, todavía me falta que me digas su segundo maestro de vida y me voy a regresar. Y todavía tengo una pregunta desde el inicio, pero ahorita que hablabas del tema de que cuando entras a un sistema y vas aprendiendo esta integridad poco a poco y demás,
tú hiciste más o menos o algo similar Ujú. cuando entraste al tema de las redes de prostitución y entraste como dentro del sistema. Ujú. ¿Cómo evitas perder o sea, esto mismo que estás hablando, ¿no? De que yo entré por un objetivo y quiero lograr esto, Ujú. y ahí desde un lado más violento, no es nada más de voy perdiendo integridad por lo que vaya teniendo que pactar internamente y tal, sino también desde el punto de vista de, pues me lo están tratando de quitar a la fuerza. ¿Cómo evitas perderte? O qué hace que puedas llegar al final de la carrera. ¿Se me explicó? Al final de esa y por decir, putz, salí, ¿no? Y no desistir en el proceso por múltiples razones, ¿no? Desde anímicamente o emocionalmente o decir, pues ya no encuentro cómo salirme de esto. A ver, estás hablando del periodismo de inmersión, o sea, cuando hice Esclavas del Poder y que me Ujú, disfracé, aprendí a ujú, bailar tubo y me disfracé para ujú, infiltrarme en los prostíbulos de diferentes países, en ujú, Dominicana, en Colombia, en México, etcétera. ujú, Mira, se murió un periodista que fue uno de los grandes transformadores del periodismo en México, ujú, se llamaba don Julio Scherer, que fue el fundador de Proceso, ujú, que él trabajaba en el Excelsior y es un periódico que destruyó el presidente Echeverría para acabar con los valores democráticos del periodismo. Y entonces Julio Scherer creó Proceso y bueno, para mí fue, y para muchas periodistas fue un ejemplo de lo que debíamos hacer con periodismo cuando yo era muy jovencita. Y Julio Scherer decía, después de haber hecho una entrevista que causó mucha polémica hace unos años antes de que él se muriera, con un líder del narco, ¿no? Y lo estaba buscando, todo el mundo lo buscaba, Washington lo buscaba, México lo buscaba, ujú, y él se tomó una foto con él y le hace un largo reportaje. Y entonces se creó una polémica dentro del mundo periodístico, ujú, y yo estaba con don Julio, que yo tuve una relación interesante con él, digamos, muchas discusiones muy respetuosas entre los dos. ujú. Él me hablaba de usted y yo, él también. Y, y me acuerdo que él respondió en una entrevista que Me llama mucho la si el atención, porque te diablo, interrumpa, pero me llama mucho la atención cómo sutilmente, o sea, ahorita dices lo de usted, hace rato de yo digo usted porque no me, o sea, mantengo mi pones distancia y distancia, ahora nada sí, más de sí, pasaditas, él me habla de usted, yo le habla de usted. O sea, claro. eres súper elegante para poner algunas cosas, pero Bueno, don bueno. Julio Ujú, Scherer siempre decía, doña Lidia, y yo le decía, don Julio, ¿no? Vamos a hablarnos así, todo bien, no pasa nada, no ujú, quieres tener ningún vínculo cercano, yo tampoco necesito, ujú, pero podemos tener un diálogo súper ujú, interesante en ese sentido. Y, y se armó una polémica grande y él había escrito un libro y quería que yo lo publicara y entonces me buscó, que yo lo presentara, perdón, ujú, y me llamó para decirme que quería que yo lo presentara porque yo era la única que se iba a atrever a hacerle preguntas incómodas, mm. porque él ya era como una institución, ¿no? Sí, claro. Periodística. Y la gente se ponía nerviosa con él o le besaba las patas, ¿no? Y yo ninguna de las dos. Y entonces me acuerdo que le dije, a ver, don Julio, es que no entiendo esto que hizo con esta entrevista, porque es como pactar con el diablo. Y él me dijo, sí, lo mismo me dijo otro periodista y yo lo que le contesté es, si el diablo me invita a cenar, yo me siento a la mesa con él. Me dijo, ¿usted cómo puede explicar todo lo que ha hecho? Le dije, es que a diferencia de usted, a usted le llama el diablo y le dice, oiga, ven a entrevistarme. Y yo lo que hago es averiguar dónde vive el diablo, investigar, pasar por ahí inadvertida, estarlo espiando, y luego yo entro, busco donde hay una ventana, detrás de su casa, me meto, me infiltro, documento todo lo que hace el diablo no se entera hasta que ya me salí corriendo y Ajá, documento su realidad, ¿sabes? ok. Y verifico lo que documenté. Le dije, la diferencia es que yo no quiero pactar con ellos. Ujú, Yo no voy a hacer un acuerdo, porque tú cuando tú te sientes a entrevistar a un mafioso y el mafioso te llama, como fue el caso de don Julio, que luego lo admitió poco ujú. antes de morir, dijo, ahí había algo, ¿no? De su ego, que yo quiero entrevistar a este Sí, yo quiero narco, ser el que que. nadie lo encuentra, ¿no? Como Ujú, sucede aquí con un tipo que le llaman el Joya, así que, en fin, con unos violadores famosos que dicen, yo voy a ir a verlo aunque la autoridad no lo encuentre, ¿no? ujú. Entonces, cuando un malo, un criminal te llama para que tú le entrevistes, tú sabes que hay un pacto previo, ¿no? El Chapo, llámale el Chapo Guzmán o quien tú quieras. Ujú. Sí, no apareció de repente. Ay, mira, qué casualidad. Hay que Sí, empezar a sí, grabar. sí, Ajá. ¿no? Hay un pacto previo. Y en ese pacto ellos deciden, porque además el tipo es un asesino y tiene ahí unos matones alrededor tuyo Ujú, y sabes que están ahí y que si tú te equivocas y dices una cosa incorrecta o publicas algo incorrecto, como le pasó a Javier, del periodista de Sinaloa, ujú, eh, te van a disparar porque tú haces un pacto con el diablo. Es así de mm, sencillo, ¿no?
Y yo lo que hice cuando decidí hacer Esclavos Perdona del Poder... que no te deje avanzar, pero la necesidad de hacer ese pacto con el diablo desde el punto de vista del periodismo, ¿crees que tiene que ver con un tema de ego o un tema de sí perseguir la verdad? Porque, pues, porque como tú me mencionas ahorita es, a Mi ver, yo punto de puedo vista perseguir la verdad desde otro punto, desde otro lugar, sin tener que estar Mi con... punto de vista y la escuela, digamos, a la que yo pertenezco, de Ujú, ujú. periodismo de investigación, porque hay mucha gente que hace lo que yo hago en el Claro. mundo, eh, es tú no pactas nunca con los criminales de ningún tipo, ni con los políticos, Ujú, ujú. ¿no? O sea, tú lo que haces es hacer una investigación seria, te puedes sentar a hacerle una entrevista cuando tú logras llegar a ellos, si se da el momento y el contexto, pero nunca puede ser a través de un llamado que te hace el Okey. criminal. A ver, a mí me ha pasado, a mí me sucedió con un narcotraficante que estaba buscando unos, que me buscó a mí personalmente Ujú. para pedirme que yo lo entrevistara, que podía ir a Las Lomas a tener una reunión en su casa. Y claro, la tentación es enorme, porque el ego, todas y todos Ujú. estamos discutiendo entre el ego y el alma Sí. toda la vida, como Y decía te quieres Jung, ¿no? convencer tú sola de Entonces todo el esto tiempo estás ahí conviene. argumentando, sí, claro, imagínate qué tal. Entonces, claro, hay una parte de decir, "Fua, no, ya", y ya una parte de tu cabecita dice, el Premio Nacional Mundial de Periodismo con esta entrevista. Ajá. Y luego tu parte de tu luminosa, digamos, dice, a ver, espérale, bájale tantito, reina, Ujú. que esto es inducción periodística, Mm, ideológica, criminal, etcétera. Y yo no voy para allá. No quiero okey. esos premios, no quiero ese poder, ¿no? Y entonces ya mi ego se queda ahí controladito, ¿verdad? Ujú. Que yo lo tengo como todo el mundo. Y luego el otro dice, ah, ya puedo dormir tranquila. Okey. O sea, lo que tú preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre este periodismo que pacta con el mal o Ujú. que se sienta, como decía don Julio Scherer, si el diablo me llama a su casa, Ujú. yo voy a su casa a comer con él Ujú. para Y que él te entrevistarlo, ¿no? decía, tú sí hiciste lo mismo según Y él. yo Ujú. lo que hice fue todo lo contrario. Es decir, yo entrevisté, tuve la fortuna de conocer a periodistas que hacían periodismo de inmersión en Europa Ujú. hacía muchos años y que aprendí de ellos y empecé a leer textos y reportajes y tal, y metodologías de cómo hacer periodismo de inmersión. Ujú. En México se hacía muy poco. O sea, sí hay quien lo hace, o en Latinoamérica, pero era raro, ¿no? Ujú. Porque claro, porque el periodismo de inmersión lo que hace es que tú no eres el héroe de la película Ujú. o la heroína, Ujú. ¿sabes? Y en cambio en el otro sí, en el otro eres un héroe inmediato y estás en la foto. Y en el de inmersión tú no apareces nunca, Sí. porque tú eres uno de los Sí, en otros. otro es James Bond, ¿no? Y entonces Sí, todos tomen la foto exactamente. y soy Y en el y el otro eres un otro. extra, Ujú. exactamente. En el periodismo común, donde vas a entrevistar al narco, al chapo, ¿verdad? Tú eres James Bond Sí. o quien quieras Ujú. ser la heroína ahí. Y en el de inmersión, tú eres una extra de la película. O sea, nadie se Y entera que que entre más existes. desapercibido pases mejor para poder hacer bien tu chamba. Claro, primero porque puedes hacer tu trabajo mucho mejor, porque Ujú. puedes documentar todas las versiones de la realidad de lo que está sucediendo Ujú. en ese contexto. Y luego porque además tu vida corre riesgo. El Ujú. periodismo de Gunther Wollraff, que es uno de los Ujú. periodistas alemanes más famosos, como el maestro del periodismo de Okey. inmersión para mí, hizo un libro que se llama Cabeza de Turco, que bueno, pues se disfrazó y se metió para poder documentar la esclavitud, etcétera, etcétera, Ujú. en un tema en Europa. Entonces, yo lo que aprendí y le pregunté a Gunther Warraff cuando le conté lo que quería hacer con Esclavas del Poder, con la trata de Ujú. mujeres y niñas en el mundo, es en qué momento es correcto que yo haga esto, que me haga pasar por otra persona. Me dijo, mira, el único momento en que es correcto es cuando no hay ninguna otra forma Mm. de documentar realmente lo que sucede sin que te quedes con la versión de el Del poderoso que controla el crimen, Sí. ¿no? La red criminal, la red de explotación o de esclavitud, etcétera. Entonces, esa es la regla número uno. La regla número dos es cuando tu vida corre peligro real y absoluto prácticamente, ¿no? Es Mm. decir, si yo llego con un Sí. micrófono y le Ujú. digo, oiga, Chapo, que usted es un asesino y tal, y que ha violado no sé cuántas mujeres y que Ujú. usted manda a tratar y explotar a todas estas niñas y niños, Ujú. pues claro, en lo que le estoy preguntando eso, sus sicarios me van a meter 3 balazos y Ujú. yo tarada no soy, ¿no? Ujú. Soy valiente, que es diferente. Y entonces cuando empiezas a entender esos contextos es cuando dices, bueno, entonces yo me tengo que infiltrar para documentar desde dentro, en ese submundo, cómo funciona, ¿no? Mm. Porque lo que yo había visto en el tema de la esclavitud humana, de la trata de mujeres y niñas en el mundo entero, Ujú. en estudios y ensayos y tal, es que la mayoría de la gente sacaban conclusiones, Sí, ¿sabes? claro.
Y entonces, el preso fulanito que lo llevaron a la cárcel de Washington y entonces lo entrevistaron 3 periodistas del New York Times y entonces les contó que ellos tenían esclavizadas a 150 niñas en unos burdeles de Nueva York y que se las habían llevado desde Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, ya esa es la entrevista. O sea, la Sí, entrevista es la versión del preso que fue sentenciado y que obtuvo el beneficio de la ley por porque dijo la decir. verdad, ¿no? Porque confesó. ¿Dónde está tu confirmación de los hechos? ¿Dónde están todas esas víctimas? ¿Dónde quedaron? Eso no importa. Importa el premio que se ganaron los periodistas del New York Times por entrevistar al señor que metieron en la cárcel, como fue el primer sentenciado por trata de explotación sexual comercial mexicano en Estados Unidos, ¿no? Y mi versión del periodismo es otra cosa muy distinta. Mi versión del periodismo es, yo tengo una tarea como reportera de investigación para responderle a la sociedad y a las personas que me leen para que sepan que pueden confiar en mí porque yo voy a buscar la verdad donde ellas y ellos no pueden buscarla. Y cuando la encuentren, se las voy a contar toda. Okay. Esa es mi tarea como periodista, no otra. No es ganarme premios. Si me los gano, pues mira, será un extra o no. Que has ganado un chorro, pero... Esa es otra historia, ¿sabes? Y algunos son significativos y otros dan igual, pero para mí el periodismo de investigación es una misión que tiene un compromiso social importantísimo, ¿no? Okay. Y en la medida en que tú profundizas en ese tipo de trabajo, tienes mucho prestigio, mucha fama y menos dinero, poco dinero, ¿no? Si tú empiezas a comprometerte con el otro tipo de periodismo de mayor fama, pues entonces tienes más dinero, ¿no? Yo elegí este camino. ¿Es complejo? Sí. Bueno, pero bueno. Entonces, lo que hice fue capacitarme. Busqué a un amigo que trabajaba en cine y le dije, maestro, necesito que me enseñes a maquillarme como prostituta, que me la crean y que me enseñes cómo hacerle los diferentes looks, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando empecé a hacer eso tenía 40 y tantos años. Y entonces le dije, bueno, voy a fingir que soy una ex bailarina de table, que ya es súper mayor. A los 25 años tú ya no sirves. Ya eres desechable en el mundo de la trata de mujeres, ¿no? A los 25 años en los prostíbulos y en los VIPs del mundo entero, eres súper vieja. Entonces, claro, yo tenía 40 y algo, y entonces aunque estoy medio buena y tal, ya doy el look, ya era súper vieja para eso. Eso funcionaba para mí. Sí. Entonces era cómo me he visto, tal. Entonces me enseñó a ponerme pupilentes de colores y pelucas y las pestañotas y unos tacones que en mi vida había usado, cómo moverme, etc. Y entonces yo lo que hacía era meterme a estos lugares, entraba a los bares, me sentaba y entonces empezaba a hablar con los clientes y tal. Y yo les decía, no, pues es que yo de muy joven pues me dedicaba a esto, pero pues ya ahora ya es, nada más vengo como por el recuerdo, ¿no? Pero ya no, ya estoy retirada, ¿no? Un poco como... Y claro, te lo creen, porque yo estaba documentando cómo había niñas de 16 y 17 años en esos prostíbulos. En Monterrey, ¿sabes? En Colombia, en Dominicana, en Cancún, todos lados. Y entonces, yo sabía que si yo hubiera entrado como Lidia Cacho, no salgo viva de ahí. De Monterrey, de los prostíbulos de Monterrey, controlados por estas mafias, donde estaba el exgobernador Natividad González Parás controlando todo esto con su hermano, el abogado, todas estas redes de poderosos millonarios. Olvídalo, no hubiera salido viva en los 5 minutos. Entonces yo tenía que entrar así, porque no se enteraban de nada, pero con tenía camaritas escondidas en el acá, luego en un collar que me ponía, me entrenó un amigo, fui a una tienda que se llama Spy Shop en California y me compré todo tipo de camaritas de espía, ¿no? Ya sabes. Te veías muy diferente, o sea al maquillarte te veías muy diferente. Tenía 5 looks. O sea, como para que no te conociera nadie. Porque luego lo que pasó en un prostíbulo de Cancún donde Tú tenías un programa de televisión allá, bueno, no sé si te podían ubicar. Sí, claro, no, me reconocían. Si yo entraba como yo, olvídalo. Entonces, sí, en uno de estos prostíbulos VIPs tenían una foto mía en la entrada y llegué con unos amigos míos, yo disfrazada, y le dije a mi amigo, que era un hombre súper guapo acá, le dije, tú di que somos pareja y que venimos a buscar a una chava porque queremos tener un threesome acá. Y entonces cuando preguntan qué haces con esta mujer, porque yo ahí no iba vestida tan de trabajadora de la noche, sino iba como, no, o sea, medio vulgarcita acá, ¿no? Sexy longa, pero mamacita, pero con peluca y todo el rollo. Y entonces cuando llegamos ahí, de repente se pone el pobre sudando, y me dice, mira ahí. Y mientras el otro pagaba, porque pagas una entrada especial en esos VIPs, y de repente estaba mi foto. Pero tu foto... Donde está el cadenero,
Ajá. Mi foto la Pero tenían ahí. tu foto de Lidia Cacho. Sí, o tu de foto Lidia como, Cacho, la periodista. y de no la ejemplo, así como cuando ponen en Claro. los bancos que te ponen así de si ven a esas personas, avisen. Deténganlas, exactamente. Así estaba mi. Y entonces le hacen. Pasaste. Y el otro pobre así y yo. Y volteo y le digo, ¿me parezco? Y me dice, no. Y yo, bueno, perfecto. Ay, Yo, híjole, claro, yo me he ya, ido y corriendo. así. Bueno, luego, por ejemplo, cuando quería documentar cuántas niñas y niños, eso ya es una historia mucho más ruda, menores de 12, 13 años, estaban en los prostíbulos de la Merced, que controlaba el cártel de los Beltrán Leiva en ese momento en la Ciudad de México. Yo empecé a ir por allá con un amigo que era chofer de taxi y tal. Y las veces que intentamos, que yo sacaba el celular, veía que estaban todos los sicarios. Ahí me decía Lidia, te van a matar, nos van a disparar. Y entonces no lo pude hacer. Entonces lo que hice fue ver que las monjas de un convento cercano iban todos los días y entraban a estos prostíbulos y a los hoteles de paso a llevarles medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual, condones, iban a rezar con las mujeres en condición de prostitución, etcétera, y convencí a las monjas de que me enseñaran. Yo en mi vida había rezado, entonces que me enseñaran a hacer con un rosario, a llevarlo, cómo se mueven, todo, ¿no? Y me mandé a hacer un hábito y con todo lo que hay que hacerse y verlas durante semanas para ver cómo actuaban, cómo bajar la voz, bajar la mirada, ¿no? Muy humilde, muy yo. Y para entrar, y me metí ahí y pude documentar más de 160 niñas y niños explotados, etc. ¿Todas esas cosas las hacías con miedo? No, Sin miedo. no, con No te cero da miedo miedo, no. nada. No, al contrario, era con muchísima emoción, es como los estamos No, engañando. estás, O pero sea, los bien. estoy engañando, yes, así la No, adrenalina total. Era como, Órale. esto es lo que hay que hacer. Y No. cuando veía a los niños y las niñas, yo dije, esto es todo. O sea, yo les veía y estaba tomando las fotos y haciendo los videitos de dónde estaban y las caras. Y yo decía, tenemos que reconocerles físicamente para poderlos rescatar, para que las organizaciones que rescatan. Y ahí estaba así de, estos mafiosos no saben lo que les espera. Me da mucha emoción, me encanta mi trabajo. Ay, entonces, bueno, a ver, y nada más regresándome a lo que estábamos hablando hace ratito sobre, tienes dos grandes maestros de vida, tu papá, y me explicaste por qué, y Ya. tu hermana. ¿Por qué tu hermana? A ver, mi hermana mayor, se llama Sonia, y era la antítesis mía desde pequeña, ¿no? Era la hermana perfecta, era la bonita, la obediente, la inteligente, la que seguía las reglas de todo, ¿no? Era súper femenina. Mi papá decía algo y ella iba corriendo y obedecía. Y, y la quería todo el mundo porque era la que resolvía. em, Era la mujer femenina perfecta, ¿no? Y, y no era muy buena conmigo, yo no le caía muy bien, lo cual se vale. Cuando eres niña o niño, eso pasa todo el tiempo en las familias y casi nadie lo reconoce. Yo no le caía bien. O sea, yo nací y se ve que desde que era pequeñita no era muy bien querida por ella, porque luego me contaba la anécdota había una telenovela en ese entonces cuando éramos niños que se llamaba La Recogida, que era como Y te decían y recogida. entonces me decía que yo había sido adoptada, pero no podía decir a mis papás, porque ya sabes, estas cabrón. cosas que dicen los niños y las niñas de Sí. pequeños, ¿no? Claro, ella era la reina, o sea, habían nacido 3 hombres, luego llegó ella y era la consentida de mi padre, era el milagro de la familia. Bueno, entonces yo era como la niña incómoda, ¿no? Y las cosas clásicas, ¿no? Llega la hermanita pequeña y te incomoda un montón, o hermanito, y en su Te caso quita fue así, foco, ¿no? te Le quita quité el foco. foco, no le caí bien, y luego pues ya tengo el carácter que tengo, o sea, así como me ves, yo era de chiquita, ¿no? Órale. Entonces, no, se ve que no era muy simpática para muchos. Y el contraste era constante, ¿no? Y en la medida en la que más contraste se generaba entre nosotras dos, ella era mucho más dura Perdón, conmigo. no me puedo quedar sin. Es que me quedé gancho con eso que se ve que no era muy simpática para todos. Y es un pedo que yo tengo. A ver, a mí me caes. No te conozco, pero me estás cayendo muy bien y lo poquito que interactuamos. O sea, entiendo que hay muchos. O sea, todo el mundo dice, ¿no? Bueno, en mi idea, muchos hombres es como que una mujer que no sea dejada, inteligente, quiero estar con una pareja, pues que me complemente, que yo admire y tal. Pero sí es cierto que a veces cuando esa persona sí llega, es como... Y entonces tengo muchos amigos que decían eso y que la manera cuando ya conocen a alguien así es como, ah, no, mejor no Mejor no y tanto. tal, pero yo creo que es un problema nuestro,
no es un problema de quién es así, o sea, es un problema Sí. de ego o de sentirse menos y, o sea, no sé, como que, no sé, vaya, es que, porque mi esposa es más así y yo adoro eso de ella y al principio sí teníamos como un tema donde no entendíamos bien cómo hacer, pero a la fecha lo hacemos y me encanta eso. Pero no sé, como que no quiero que luego la gente se quede con la idea de que dices, es que yo como soy y eso no le gusta. Sí, sí, está Bueno, a padre. ver, a lo que me refiero cuando yo era niña en ese contexto, yo nací en 1963, era una niña a la que no me decían mucho que si yo era o sea, lo que les pasa a millones de niñas en el mundo, que es, me decían que era que actuaba como niño, ¿no? Porque me gustaban las Ujú. cosas de niño, me gustaba el fútbol, me gustaba el béisbol, y luego me gustaban otras cosas, no me gustaban las muñecas, o sea, el clásico que yo no entraba en la norma de lo que supuestamente las niñas deben hacer. Ahora me fascina la cocina y soy Ujú. muy buena cocinera, pero de niña yo me resistía porque decía, ¿por qué te quieren forzar a que tienes que ser buena cocinera? Y la Eh, ironía es que los chefs son los que premian vatos, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Pero, entonces, yo no entraba en la norma de lo que era una niña buena, Ujú, digamos, ujú. ¿no? Para ponerlo como simplificado. Y mi hermana sí, mi hermana era como la niña buena perfecta, en todos los sentidos. Si mi papá decía: "Hay que ponerse una falda y hay que ponerse unos no sé qué", mi hermana era la primera, ¿no? Y yo no, yo todo el tiempo estaba peleando con esas cosas. Y por eso no les caía bien. No les caía bien porque decía las cosas como son. Ujú. Ahora ya, a la gente que le caigo bien, muy bien. Yo, en todos los sentidos, con los hombres y las mujeres me llevo a todo dar y la gente que entiende de qué voy y quién Ujú. soy, me quiere bien. Y la que no me quiere, pues, Muy ni superado. modo, yo no nací para caerle bien a nadie. Y entonces, bueno, pero el caso es que conforme pasaban los años, mi hermana lo que hacía era esta suerte de maltrato de la niña perfecta, ¿no? Ella todo el tiempo buscaba maneras de humillarme porque yo era el contraste de algo que ella no entendía. Ahora puedo ver así, pero me llevó muchos años de terapia. Porque yo era el contraste de lo que ella creía que estaba mal, porque mi Ujú. papá decía que estaba mal. Y ella era la niña, y la hija del, ¿no? Consentía a mi padre y ella tenía que reproducir ese mensaje. Y el mensaje era, si tú no cumples con las normas de lo que es el ser una niña así, 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 y femenina y obediente y que saca puros dieces y que se queda calladita cuando le dicen que se quede callada, etcétera, etcétera, entonces no eres aceptada. Y te vamos a Ujú. hacer saber que no te aceptamos y que no te queremos y que no está bien lo que haces. Y que si Ujú. podemos, vamos a hacerte cosas. Entonces mi hermana me hacía un montón de cosas de bully total y yo se las contestaba. O sea, Ujú, ujú, yo ujú. le descabezaba sus muñecas, ¿no? Okey. Y luego aventaba la cabeza de la muñeca por un lado, la Para ventana, por acá el y el otro para balcón, allá. y el cuerpo por el otro, y la otra buscaba su muñeca y yo me hacía la tonta y decía que no. Y luego ya me hacía fregadera y media también, Ujú, ¿no? ujú. Entonces yo siempre viví ese bullying de mi hermana mayor como una defensa em, constante, ¿no? Como de no me quieren, no me aceptan, pero pues es lo que hay. O sea, Mm. esta que yo soy está bien, ¿no? ¿Tú hicieras consciente en ese momento? O sea, Yo sí era sí muy lo veías de es consciente, que sí. Yo sufrí muchísimo en la niñez, la verdad, muchísimo. Primero con todos estos complejos, ¿no? Que era la niña fea y que era, ¿no? De hecho, en el colegio, yo estudié en el Colegio Madrid, que era un colegio ujú. de refugiados Está republicanos. cabrón toda la gente talentosa que salió del Colegio de Madrid. O sea, luego que está, gente que entienden de mentes, y empecé a ver y Madrid, Madrid. Dije, no, es que está pasando ahí que, pero Claro, bueno. es que sí, era un colegio maravilloso, la verdad. Te Ujú. despertaban así como de, a ver, tú tienes que defender tus principios, valores, como Y las artes y identidad, todo también, arte, ¿no? sí, todo, como impulsarte mucho a ser quien quieres ser. Ujú. Y estudiamos en el Colegio de Madrid. Mi hermana eligió un colegio de monjas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí estudió en un colegio de monjas y era todo raro, porque estaba feliz, ella quería ser monja. Imagínate el contraste radical. Yo quería, según Ujú. yo, de niña ser presidenta o alguna cosa así. Y, Del mundo y, mundial. y Pero del ibas a mundo decir lo que te mundial. decían. Ibas a decir, Y porque dijiste, ¿qué dijiste bueno, no, que en el colegio, que te voy a poner un Ajá. ejemplo de algo que me sucedió. Yo tenía todos estos amigos en la secundaria, ¿no? Y había un montón de chavas que ahora son mis amigas de ese entonces de primero de secundaria, que eran súper bonitas y todas así, que eran femeninas. Y yo cero, ¿no? Era la flaquita ahí, tal, con mis pelos así de como afro. Ujú. Y,
Y entonces hicieron un concurso en el colegio, que era un colegio súper progre, hicieron un concurso que se llama Miss Madrid, ¿no? Que era para escoger a la más bonita. Yo estaba indignadísima porque mi mamá siempre decía, y yo estaba de acuerdo con ella, que Miss Universo, que era lo que pasaba en la televisión en México, era como poner a las mujeres como ganado ahí para que las eligieran. Entonces yo estaba indignadísima, y eran los 70s, y yo, no, eso es poner a las mujeres, humillarlas, ni que fueran ganado, no son vacas, no sé. Entonces mis amigos no eran los enemigos, eran mis amigos del colegio, que todavía lo siguen siendo y nos reímos ahora de eso, que estaban en este concurso. Hacen todo, hacen el concurso y nombran en el micrófono, en el patio del colegio, todas las niñas y los niños, y dicen quiénes son las ganadoras, la primera, segunda y tercer lugar de Miss Madrid. Y entonces dicen que iban a dar un premio especial. Y el premio especial era Miss Feto, o sea, la más fea del colegio. Y era yo. No seas mamón. Y eran dos de los que hicieron eso. Imagínate. Ahorita a lo mejor da un poquito de risa por encimita, pero no, bueno, ahora ya me puedo reír porque tenía 13 años. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Ahora que todos mis amigos estos me ven y me dicen, Lidia, me encantabas. Digo, no, Carmana, tú votaste para que yo era Miss Feto, güey. O sea, ya. ¿Cómo permitieron que aparte existiera eso? Fue un golpe brutal. O sea, cuando las niñas, o sea, hijas o sobrinas de amigas, amigos que viven bullying me cuentan cosas, entiendo perfecto. O sea, es como una crueldad como el señor de las moscas. No sé, siento como que están todos así. Ah, qué horrible. Es como una puñalada emocional brutal. Yo me acuerdo que me fui caminando a la casa, vivíamos. Y tus amigos, o sea, los que en teoría son los que sí como que esa es la parte más jodida. Cabrón. O sea, si hubieran sido como los bullies normales de la escuela, dices, bueno, pues clásico. Pero mis amigos, cuando estás en primero y secundaria, que estás empezando como toda la transformación hormonal, física, tal, todas mis amigas ya tenían tetas, ya estaban así como todo. Ella era una esqueletita ahí, como, ¿no? Con mis pelos y tal. Pero a mí eso no me importaba. Físicamente yo me caía bien. No me gustaba, no decía, ay, pero me daba igual, ¿no? No me sentía complejada. Y eso fue lo que me generó mi primer complejo. Yo nunca me había sentido complejada de cómo me veía, de mi apariencia, hasta ese momento. Y yo me acuerdo que llegué a la casa llorando y no pude parar de llorar todo el día. Mamá no sabía cómo consolarme, ella era psicóloga. Todo el mundo de jajaja, todos voltearon. Todo el mundo aplaudió, se rió. Mis amigas me decían, ay, es una broma, es una broma. O sea, solo una chava que ni siquiera era tan mi amiga, cuando sucedió todo, estaba ofendísima, fue y me abrazó y lloró conmigo. Pero todos los demás era como risa, niños y niñas. Y siempre he pensado, ¿cómo haces para educar a esa niña? A esa niña que se animó a que, aunque todos están riendo, yo no voy a seguirle el cuento. Claro. Y que tengas la seguridad que no pasa nada, está cabrón. Pero bueno. Y bueno, ya, yo 3 días no quise ir a la escuela. Mi mamá me aceptó por primera vez en la vida y única que no fuera a la escuela, que no volviera al colegio, porque estaba devastada emocionalmente. Me sentía que no pertenecía, que no quería estar. Pero sobre todo mi mamá me ayudó a entender que lo que más miedo me daba es que tenía inseguridad de que algo me fueran a hacer, que me fueran a hacer daño porque era como una especie de venganza por mis ideas. Eso fue la primera vez en mi vida que yo entendí que haber planteado mis ideas abiertamente sobre algo que tenía que ver con nuestros derechos podía significar un castigo de la gente que te ama, no de la que te odia. Desde el punto de vista de todos ellos, estás queriendo cambiarnos Claro. O sea, no estás violentando nuestras diversiones, nuestras cosas, pues ahí te va. Onda Carrie así de enfrente de todo el mundo, ¿no? De tómala. Exactamente, sí. Ahora mis amigos, muchos años después, a uno de ellos. Te lo han confesado. Sí, Pancho Alcalde, que yo le dije, cabrones, o sea, ¿cómo se atrevieron? ¿Qué daño me hicieron? Es que te juro que no, o sea, no lo vimos así, pero me dice, pero claro, nos caías fatal, o sea, te queríamos un montón, pero, o sea, cuestionabas nuestra forma de ser y como todo el discurso que teníamos entre los niños y las niñas para convivir, nos lo estabas tratando de romper. Nos estás complicando Nos estabas complicando la existencia a todos. Era como una cosa, como un ataque colectivo, casi teníamos que sacarte de ese ataque, ¿no? Claro, ahora lo pueden reflexionar. ¿Te diste cuenta tú de chavita que tenías poder sobre los hombres en ese sentido? O sea, sin ser de estas crisis que son así como las bonitas, no sé qué. Tú controlaste mucho de la bola de los niños o de que, ¿qué onda? Que es así, que tú podías influir en ellos en no seas así con ella o no seas tal. Porque las mujeres tienen mucho poder. No sabía, no sabía que tenía poder. Lo que sí, lo descubrí a través de la sexualidad, porque muchas de mis amigas en secundaria
como era una escuela súper progre y tal, tenían sexo, que no era tan usual en esa época con chavas de 15 años. Pero muchas de mis amigas de 15 años ya empezaron a tener sexo, o por lo menos no necesariamente coito, pero sí tenían ahí como sus encuentros sexuales con los niños. Y mi mamá a mí nos hablaba de sexualidad abiertamente, de todo, absolutamente todo, masturbación, desde que yo era súper chiquita, así que yo no había tabú en mí sobre la sexualidad. Entonces, mi madre siempre me decía, tu cuerpo es tuyo y tú decides con quién y cuándo. Y yo siempre me imaginaba que la primera vez que yo tuviera sexo tenía que ser con un hombre que me encantara, o sea, sí, tenía así como una... Y sí, sucedió tal como me lo imaginé, ¿no? Porque yo elegí. Estabas en Y control de funcionó la muy bien, situación. claro, y funcionó súper bien y fue un tipo increíble y dejó una buena marca, un buen rasero para los que le siguieron. Pero bueno, mis amigas tenían un sexo horroroso ahí, experimental con los niños, y los niños seguro también la pasaban fatal, pero es lo que había que hacer, ¿no? Y todo lo que yo hacía es que me llevaba mi mamá tenía una enciclopedia del sexo del doctor Kinsey y me la llevaba a la escuela y tenía ilustraciones, porque era para médicos, o sea, y entonces yo así, y entonces nos robábamos la clase, nos la volábamos y nos íbamos a la zona de deportes y nos escondíamos en una esquinita con puros niños y yo, mira, a ver, tienen que entender, existe una cosa que se llama clítoris. Y entonces yo enseñándoles y diciéndoles, ya, todo lo que mi mamá decía en sus cursos, yo acá, como si supiera algo. Todos mis amigos creían que yo tenía sexo, pero bueno, en mi vida había tenido sexo, o sea, excepto la masturbación, fuera de eso, ni idea, ¿no? Pero entonces, y yo era súper pragmática, así imitaba a mi mamá, ¿no? Y entonces decía, no, a ver, es que la erección no significa deseo, a ver, porque a veces es solo automática, pero entonces si tú no sientes y no sé qué. Y muchos de ellos todavía se acuerdan. Y dos de ellos siempre me dicen, es que yo te debo, con esas clases que nos dabas, haber entendido que había que vincular la intimidad y como el deseo con la erección, con los afectos también, no con el amor necesariamente, pero con el afecto, con decir, tengo que mirar a los ojos para ver qué siente y cómo y tal, no sé qué. Y ahí sí descubrí que había poder, pero tenía que ver con la educación, como poder de compartir conocimiento. No, y ellos lo veían como una ventaja, como decir, oye, si yo sé todo esto, me está ayudando y quiero que me sigas echando la mano. O sea, como... Claro. Porque luego ellos me decían, oye, ¿puedes decirle a tu mamá que vengan a darnos cursos? Y entonces mi mamá fue al Colegio de Madrid muchos años a dar cursos a las chavas y los chavos de secundaria sobre sexualidad, ¿no? Y decía unas cosas brutales. Mi mamá era de las que hablaba en bulto. Entonces decía, no es lo mismo tenerla grande. O sea, decía unas cosas así sí, como así, que no eran como, usuales, ¿no? ¿cómo se dice? Como las palabras como son, ¿no? Sí. ¿Cómo es la palabra? Ay, se me olvidó el nombre, pero... Hablaba en bulto, mamá, y entonces hacía o sea, y de repente se le iba y estaba platicando tan emocionada que decía unas cosas coloquial, la muy palabra como coloquiales, coloquialmente, sí. Y claro, pues la adoraban mis amigos, ¿no? Ya luego ya me daba un poco de vergüenza cuando se pasaba un poco diciendo cosas, O que pero se ahí ventaneaba, descubrí. ¿no? Así de que, ay, cuando nosotros no sé qué, digo, ay, mamá, no digas nada. Sí, no, yo ahí descubrí el poder de impartir y compartir conocimiento. ¿Y con las mujeres pasa lo mismo? Sí, claro, con mis amigas, bueno, era como, vénganse y tal, y con las amigas de mis amigas, que ni siquiera les Como caía muy bien. la terapeuta ahí del todo el Sí, colegio. no, yo creía que iba a estudiar psicología a esa edad, había un momento que iba a ser con mi mamá, y luego ya mi mamá me empezó a caer muy mal, como suele suceder en la adolescencia, y pensé que nunca iba a hacer nada como ella, y que iba a hacer otra cosa, y bueno, terminé haciendo cosas parecidas, pero... Y entonces, regresando tu hermana, que fue tu maestra. Pero ¿Es una mi hermana maestra? fue mi maestra en ese sentido, mi hermana fue mi maestra porque a pesar de todo lo que sucedió con ella, había una parte de ella que yo admiraba un montón, porque era una mujer muy inteligente, todo lo que todo lo que quería hacer se lo proponía y lo hacía, ¿saben? Tenía muchísimo pegue, o sea, ella decía, me gusta, y se lo ligaba, y entonces a mí eso me impresionaba muchísimo, porque yo nunca he vivido la seducción así, nunca. O sea, yo solo una vez, a una de adulta he dicho, me gusta, y así sucedió. Pero generalmente ha sido como una cosa dialogante, ¿no? Mi hermana no, mi hermana lo veía y decía, así lo hizo con su marido, ¿no? Así o sea, tú te vas a casar conmigo, casi, casi, ¿no? Y a mí eso me parecía asombroso, ¿no? Yo decía, qué seguridad en sí misma tiene, qué bárbara. Y en todo, en su cuerpo, todo, a mí me parecía admirable. Pero luego fue mi maestra emocional con el bullying que me hizo, porque a pesar del bullying que me hacía y de las humillaciones constantes de decirme, no, pues que eres una tonta, que tú no sabes, que tal, me juzgaba todo el tiempo sobre mis elecciones. Yo tenía, mi primer novio era un músico, ¿no?
y entonces ya no, de pelo largo, hippie, más grande que yo, y entonces ya no le gustaba y me juzgaba y tal, ¿no? Porque quería que yo estuviera con un niño bueno y... Que a cierto punto es como una versión de su preocupación muy interna de que quiero que no le vaya mal, pero pues Claro, pero ella te lo quería, o hago sea, desde la obsesión de te mi hermana controlo. cuando era adolescente y todavía un poco después era que ella quería que yo entrara en la norma de lo femenino, que era donde ella vivía y sigue Y lo viviendo. que le da seguridad, Y, certeza. y eso a ella le daba seguridad. Y yo creo que de alguna manera me quería, seguro que sí. Nunca he entendido cómo, pero seguro que sí. Me llevó muchos años de terapia. Pero como en miles de familias, con hombres, hermanos hombres y con Ujú. mujeres, creo que funciona esa dinámica del bullying igual, que admiras y quieres y por otro lado te maltratan tanto que dices, ¿qué onda? Ujú. Pero de ese maltrato yo Sí, como aprendí el cosas, síndrome de ¿no? Estocolmo, así, Sí, un pero poco, familiar. claro. Ujú. Yo con ella tenía síndrome de Estocolmo porque quería estar pegada a ella en muchas cosas. Había amigas suyas que me encantaba cómo eran, ¿no? Más grandes y tal, y que tenían historias que contar, pero siempre era como, no, tú para allá, ¿no? Y te sales y me hacían cosas muy feas, la verdad. Pero de ella aprendí eso, aprendí que no importa qué tanto te digan que todo lo que tú eres y lo que piensas está mal, si hay una parte interna tuya que está convencida de que esta eres tú, que es tu integridad emocional, a pesar de lo que te duele que te maltraten, no vas a ceder, ¿sabes? Si no, yo sería una señora casada con hijos, a lo mejor con un señor con mucho dinero y no tendría problemas económicos, pero sería profundamente infeliz, ¿no? Porque hubiera entrado en la norma y yo sabía de alguna manera desde muy pequeña que yo era normal en ese sentido, ¿no? ¿La norma está mal? ¿O hay gente para que No, yo creo que la norma no está mal. Yo creo que lo que sucede con la norma es que te mete en una especie de cárcel, ¿no? Ujú, Ideológica, dogmática, con una narrativa que le da mucha seguridad a millones de personas. Hay personas que no podrían vivir fuera de la norma por eso, porque quieren vivir en la seguridad, tienen miedo de romper esto, ujú, ¿no? Tienen miedo de su propia locura. ujú. Rosa Montero lo dice muy claro, ¿no? Sobre todo en su más reciente libro, como la exploración de la locura de la niñez, ¿no? Y es cuando tú entiendes que puedes salirte de la norma y puedes ser persona y, e incluso puedes hacer cosas creativas, intelectuales, Ujú, diferentes, que pueden romper las dinámicas sociales conocidas en las que tú vas a ir encontrando a tu tribu, ¿no? ujú. De personas que están igual de locas que Sí, otros tú, locos que ¿no? comparten. Que sí, que Ujú. son tan dementes y Por eso le tan puse así. Ajá. rotos y igual que tú, ¿no? Que están Ujú, tan rotos o tan fracturados como tú o fracturadas y que ahí las personas que estamos más fracturadas, ujú, todas, somos las que más luz tenemos, ¿no? mm. Una persona que está tan entera, que es impenetrable, a ella no le entra la luz por ningún lado, ¿no? A ver, ahorita, o sea, ahorita terminaste este ejemplo de sería alguien, hubiera acabado casada, con hijos y tal, y lo dijiste más o menos como desde el punto de no está tan padre, ¿no? Para mí no es una Porque te decir, elección. tú veías, aunque tus papás y tus abuelos, o Sí, sea, empezaste diciéndome sí, cómo eran muy distintos, pero a la vez, pues también estaban casados sí. con hijos y tal. ¿Cómo es diferente ese esquema? O sea, ¿cuándo sí está bien o cuándo sí está Mira, padre? yo no, es Desde tu ahí, punto de vista, al final del día es lo que estoy diciendo, sí. como, No, yo no qué creo que está rescatas bien. de? A ver, yo Ujú, no creo que esté bien o esté mal ujú, entrar en la norma, en cierta norma, ¿no? ujú, Del amor romántico, de las relaciones interpersonales, amorosas, matrimoniales, románticas, que se someten a la regla del hombre cartero y la mujer florero, ujú, o el hombre cartero, ¿no? ¿Sabes? ujú, Como estas cosas que ujú, van de negociación como paulatina, ¿no? Algunas ya cada vez menos, afortunadamente, culturalmente, pero inicialmente así era. ujú. O sea, el hombre trae el dinero, es el hombre cartera, y la mujer hace todas las cosas bonitas para ser la mujer florero. Cuando digo la mujer florero no es que sea solo un objeto, Sí. sino que ella aporta toda la belleza en su alrededor, es la de los cuidados, la de Ujú, la protección, la de la sí. casa, la de la comida, etc. Entonces, y eso tiene muchos matices, ¿no? Yo no creo que estén mal. Yo tengo un montón de amigas que viven relaciones súper convencionales, matrimoniales, desde hace muchos años y que son muy felices. Ujú, Y eso me parece fenomenal. ujú, Y me encanta verlas contentas y felices. ujú, Tengo otras que viven relaciones convencionales, matrimonios así, que son profundas, y mm. otros amigos que viven profundamente infelices, Y no hace pero nada. nunca se han querido salir de la norma y les da pavor, porque no desarrollaron herramientas
a pesar de tener la posibilidad, no las desarrollaron para salirse de eso y ahora de repente después de los 50 ya Sí, dicen, no ya. manches, yo ya no me inventes, que me tengo que reinventar y ahora, ¿no? Ujú. Yo no digo que eso esté mal, solo digo que para mí eso no funciona, Sí, no, me queda claro. ¿no? O sea, pero mi duda es cómo, o sea, si lo ves distinto con tus papás y con o sea, que si crees que ellos de cierta forma dentro de esa norma rompieron la norma, o sea, Mis o lo abuelos sí. administraban A ver, distinto. mira, mis abuelos, mi abuelo y mi abuela materna, de los que hablaba al Ujú, ujú. principio, sí, definitivamente. Ellos tenían una relación absolutamente igualitaria. El otro día lo hablaba con mi hermana, que era anormal. Ujú. Entonces, claro, yo toda mi vida, ellos conformaron mi geografía emocional. O sea, yo toda la vida me he imaginado tener relaciones amorosas como las que tuvieron, como la que tuvieron mis abuelos. Y siempre pensé que una relación, ellos vivieron juntos desde los 17 años que se casaron hasta que se murieron los dos, ella de 82 y él de 86, ¿no? Em, y era no era una relación perfecta, pero una relación real, ¿no? Y muy amorosa y muy igualitaria. Esa era mi imagen perfecta del amor romántico. Ujú. Era ese amor romántico que tenía causas comunes, políticas, tal, que ella, imagínate, en los 50, yo todavía no nací, pero mi mamá me contaba, en los años 50 mi abuelita se iba con sus amigas al cine y dejaba a mi abuelo que se encargara de las cosas y de lavar la ropa y no sé qué, y luego se combinaban todo eso. Eso era absolutamente insólito en esa época, Ujú. ¿no? Y para mí eso era el ejemplo perfecto. Ya. Y mis padres no, para nada. O sea, mi mamá era una feminista, activista social, psicóloga, trabajaba en un montón de cosas, era toda amorosa y tal, pero había una parte de su vida en la que siempre estuvo siguiendo las reglas Ya. del matrimonio convencional para que funcionara. Si mi madre no hubiera hecho lo que hizo con el matrimonio y la familia y la maternidad, hubiéramos sido una familia más disfuncional de lo que ya somos, Ok. ¿no? Porque entonces mi padre hubiera impuesto como la narrativa convencional. Entonces, no creo que fueran profundamente felices. Yo siempre le pregunto a mi mamá por qué no se divorciaba, porque era una relación rara, ¿no? Ujú. Y mi mamá tenía sus razones para estar ahí. Y él también, ¿no? Evidentemente, porque él también se ve que debe haber sido dificilísimo para él, criado en una familia súper machista, convencional. Estar Si con una llegara a un feminista como lugar, esa, ¿no? ajá. Donde todo el tiempo se sentía en el reto constante de estar con una mujer súper Sí, y donde inteligente. además también los papás de ella, o sea, la mamá de ella, no era como, Claro. porque luego hay veces donde la hija, o sea, la esposa es medio rebeldilla, pero luego la suegra es como de que, ay, no, mijita, cómprate, Exacto, y sí. aquí no, o No, sea, no, no. dale, Los papás de mi mamá era como, a ver, a vivir la vida, mija, a chinga. reventarla, ¿no? Aquí hay que romper esquemas. Y sí, mis padres nunca fueron un ejemplo para nada, de la vida romántica y amorosa, para nada. No los considero un ejemplo. A mi madre la consideré siempre un ejemplo de una mujer íntegra y por su activismo y el Ujú. feminismo, ¿no? Como esta parte de ella. Y la parte amorosa de cómo nos enseñó a tener compromiso social, a veces demasiado exigencia. Quiero hablar del amor, porque te lo Ujú. estás mencionando, pero justo de tocar este tema más para cerrar la línea de tus papás, que me llamó la atención cuando dijiste, mi papá no era presente, yo asumí que tu mamá sí es presente, quería saber Sí, si sí, sí, sí. pero a la vez el ser presente hacía todas estas otras cosas. ¿Cómo era esa dualidad o esa administración? Porque tendemos a pensar como si estás presente no estás en otra cosa. ¿Cómo lo manejaba ella? Bueno, mi mamá, eso es lo que las feministas llamamos la triple jornada, ¿no? Y es lo que Mm, hacemos. O sea, para que funcione una relación amorosa en un contexto convencional, no importa en qué país vivas, en este momento histórico incluso, la mujer tiene que hacer todavía triple jornada. Es decir, tú tienes que hacer, si tú tienes un trabajo fuera de casa, pero te tienes que seguir haciendo cargo de un montón de cosas de la vida diaria, cotidiana, de la maternidad, etcétera. Porque, mira, en casi todos los países, ¿no? Hispanoparlantes, todo el tiempo están hablando de cómo negocias los tiempos. O sea, todavía tienes que negociar los tiempos, como si la paternidad fuera sí, te voy a una ayudar. casualidad. Y como papá, te voy a ayudar Sí, sí, de que, sí. güey, es tu hijo. O Mi sea, marido me ayuda a cambiar los pañales. sí, No, cabrón, cabrón. O sea, que este sea señor, papá. ¿no? Que sea padre de tiempo completo, es decir, la mitad del tiempo tiene que hacer todas las labores que tú haces. Ujú, ujú. Encargarse de la comida, del médico, el pediatra, del no sé Sí, sí, sí. cuánto. Mi papá no sabía ni cómo se llama nuestro pediatra, nada, no sabe nada de nada. O Sí, sea, este comediante es si mi bromear con madre hubiera eso. desaparecido, nosotros nos hubiéramos muerto los 6, yo creo, porque si no se encarga la abuela. Vi un comediante el otro día hacer una broma así de que me marcan de la escuela de mi hija para preguntarme si sabía si mi hija se había subido al camión que yo la llevé, dice, que cuál camión agarró.
y le dice, ¿de qué estás hablando? Eso le tienes que preguntar a mi esposa. No sé ni en qué colegio va. O sea, yo la más la llevé y no sé qué colegio estás haciendo. O sea, mal, pero el chiste, pero es chiste, pero es pero un es chiste verdad. basado en la realidad, Exacto, claro. exacto. Sí, entonces, bueno, pues eso. Hace triple jornada tu mamá. Pero eso, claro, mi mamá, como todas las mujeres en el mundo que maternan, que cuidan y que crían niñas y niños y que tienen pareja y que sostienen un hogar, ¿no? Para que se mantenga ahí como sólido, pues hacía eso y cocinaba y no sé qué. Y nos enseñó a mis hermanos y a mí, a nosotras, a las mujeres, a cocinar a todos y todas por igual, a cambiar llantas, todas las cosas, ¿no? Como muy igualitarias, muy feministas. Pero al final ella acabó haciendo sacrificios que mi padre jamás hizo por nosotros, ni por la familia, ¿no? Ya. Ahora sí hablemos del amor. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del amor? Y ahora que hiciste este nuevo libro donde escuchas muchas historias frescas o de otras juventudes sobre el amor, e incluso cuando hiciste el libro del año pasado, donde recuerdas todas estas versiones que tenías y que justo decías, junté o acerqué la Lidia de chica con la Lidia de hoy, ¿qué sientes que se ha mantenido igual en tu percepción y qué sientes que ha cambiado con todo lo que has tenido experiencias en la vida? Bueno, yo creo que hay una parte de mí, como una parte de la Lidia niña, que sigue viva, perfectamente viva en mí, ¿no? Y es como, soy increíblemente cursi, ¿no? Como romántica progre, aunque tengo un montón de cosas de sesgos del romanticismo convencional, yo creo que nadie se salva de esa cosa, aunque digas que eres poliamoroso y toda esta cosa que otra vez están renovando que sucedió en los 60s. De todas maneras, tenemos un montón de partes de esta narrativa del romanticismo decimonónico, ¿no? Y esta niña sigue ahí viva. ¿Qué ha cambiado? Pues la verdad es que muy poco, porque lo que yo ahora entiendo de mí es que desde muy pequeña tenía mucha claridad sobre lo que yo sí quería y lo que no quería. Y ahí otra vez la relación de mis padres, que para mí era una relación fallida, el amor comparado con mis abuelos, fue un ejemplo perfecto de lo que yo no quería. Porque casi siempre decimos, mira, es que yo vi lo que quería, pero pocas veces reconocemos cómo nos educa el poder crecer en entornos de lo que no queríamos, reflexionar sobre ello y profundizar en ello, ¿no? Y entender ese mapa emocional, psicológico, anímico, de eso que tú ves y dices, esto es lo que yo no quiero para mi vida. O sea, les quiero y pues hay ellos con su rollo, esta cosa rara que tienen de relación extrañísima, pero eso es justo lo que no quiero y quiero entenderlo para no reproducirlo. Y eso sí lo logré hacer. Y desde muy chica, o sea, mi primer novio, que todavía me lo encontré hace muy poco, me lo reencontré en un aeropuerto además, mi primer novio al que descubrí que todavía ni tuve sexo con él, pero nos manoseamos sabroso, bien rico, y era encantador. Al que descubrí que tenía otra novia, ¿no? Que estaba conmigo, me decía que quería ser mi novio, pero tenía otra novia, me acuerdo que le dije, ¿está todo bien? Y nadie me dijo que lo dijera, yo lo entendí. ¿Cuántos años tenías? Le dije, 15. Le dije, ¿está todo bien que tú tengas otra novia? Que además era mi vecina, entonces era muy conveniente para él porque llegaba a mi casa y luego en la bici. Y la otra, se bajaba en la bici a 2 calles y ya estaba con la otra novia. Y le dije, todo está bien que tengas otra novia aquí a 2 cuadras, no pasa nada, a 2 calles, todo bien, solo que si vas a ser novio de ella y mío, dile a ella, si ella está de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Y entonces el otro estaba, o sea, ¿cómo? Él quería que yo le hiciera una escena de celos. Luego nos hemos reído mucho con eso, pero yo tenía 15 años y dije, yo no tengo bronca con esto. O sea, tenemos 15 años, tampoco me voy a casar, ¿no? Nos besuqueamos súper rico y eres un guapo y me pones mucho. Pero tampoco pasa más, ¿no? Con él descubrí el deseo sexual, cañón. O sea, con él entendí que yo era muy caliente, por ejemplo, ¿no? Y lo agradecí muchísimo. Y él también, pero no pudo. No supo qué hacer con esa información. Ya luego lo platicamos, nos reíamos, pero en ese momento a mí me parecía absolutamente normal decir, tenemos 15 años, está bien, pues mira, no pasa nada. Por eso me da risa que ahora de repente dicen, estamos descubriendo el poliamor. Digo, no, mi vida, ya, esto ya tiene siglos de estar siendo discutido. Y luego cuando yo estuve profundamente enamorada, solo me he casado una vez, de Salvador, el que fue mi marido. Estuve 13 años ¿En esta otra relación no estuviste enamorada, sientes?
a los 15 años. Ajá. Sí, a ver, estaba enamorada, pero sobre todo estaba caliente. Ajá, era Sí, más eso claro. que el otro. Ajá. O sea, básicamente es eso. Tienes un deseo profundo, pero es un deseo de descubrir tu cuerpo, que te toquen, de tocar, de sentir la piel, de descubrir quién eres, de que te miren, porque cuando te mira alguien que te desea, existes, ¿no? Exacto, y descubrir eso en la adolescencia exacto. es muy poderoso, ¿no? Descubrir que existes a través de la mirada y el tacto del otro es muy poderoso, o de la otra. Y sí, estuve enamorada muchas veces. Yo he estado enamorada muchas veces. Pero luego me casé con Salvador y fui muy feliz y estaba profundamente enamorada. Nos llevamos súper bien, la pasamos increíble. Él es del que escribo mucho en Cartas de Amor y Rebeldía. Pero luego, cuando teníamos 13 años casados, yo ya estaba en un avance importante en mi carrera periodística y él me pidió que renunciara a los riesgos de mi trabajo porque le daba mucho miedo a él que me pasara algo. Y ahí yo descubrí que, a pesar de estar profundamente enamorada, nunca iba a ceder mi poder personal, mis sueños personales y ¿sabes? Como mi misión en la vida, ni siquiera por amor. Y ahí fue cuando le dije que no estaba dispuesta a hacerlo, y nos divorciamos enamorados, con muchísimo cariño por medio, que luego seguimos siendo amigos años después. Primero no, los primeros años fueron horribles y nos odiábamos y hablábamos mal el uno del otro, como todo el mundo lo hacemos, pero luego ya volvimos a ser amigos y muchos años después lo hablamos, y yo con él descubrí que yo era una mujer congruente, ¿no? Yo a los 33 años dije, a los 35 años dije, esta soy yo. A mí nadie, por más que me ame, me puede decir que tengo que dejar de hacer lo que yo hago porque a él le da miedo, ¿no? Lo mismo que hablamos de los compromisos, de decir, cedía esto y... Exacto, porque es lo que yo veía. Yo tengo muchas amigas que han ido cediendo, ¿no? Amigas periodistas súper reconocidas que han dejado su carrera en segundo término para que su pareja periodista, hombre, sea súper famoso, se gane el Pulitzer, no sé qué, y ella se quedó con los niños, o no sé cuánto, dejó de ir a la guerra porque ya tenía niños, ¿no? Siempre quien pierde en la negociación son las mujeres, siempre. Si que te quieres quedar en una relación romántica de pareja heterosexual, o por lo menos heteronormativa, siempre, porque hay lésbico y gay heteronormativo, donde siguen las reglas convencionales, sigue igual de jodida. Alguien quien tiene más prestigio, más poder y hace como el rol más masculinizado es la persona que va a pedirle a la otra que hace el rol feminizado que se quede ahí a cuidar el gallinero mientras ellos salen a conquistar el mundo, ¿no? Ulises y su tarea. Y yo decidí que no iba a hacer eso. Entonces estoy muy orgullosa y he vivido muchos amores y me he enamorado otras veces, pero siempre ha sido así. O sea, lo máximo que me duran las relaciones son 13 años. Es mi... pues está bastantito. Pero entonces, sientes que se ha mantenido igual. Entonces o sea, solamente se ha confirmado tu visión que tenías del amor desde chica. Sí. ¿No? Como ha sido como confirmar que tenías razón o que sí eres como congruente de eso. No es que te hayas decepcionado de es que el amor no sé qué o Nada, tal. Cero. O sea, yo no me decepciono del amor, me he decepcionado de algunas personas. Claro, pero es diferente. Es diferente, sí. ¿Quién no? ¿Y cómo, cuando hiciste esta investigación con las niñas aquí en España, en toda España, cómo evitas las ganas a veces de decirle, morra, la estás cagando? O sea, porque habrá quien te diga cosas que hacen, tú con experiencia dices hace sentido, pero entonces que a lo mejor te contaron una versión de cosas que dices, le quiero decir algo, ¿no? Como, oye, no, date cuenta, pero no sé si lo haces o no, si se vale o no, o si nada más sea lo que diga y de ahí lo pongo. Y con conceptos relacionados con eso y con conceptos relacionados con todo lo demás que hiciste investigación sobre la sexualidad, sobre el género y todo ese tipo de cuestiones. O sea, tenía la tentación de pronto de decir, agarra la onda, o no tener la tentación, y si lo hiciste o no lo hiciste. No, a ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Yo voy mucho a escuelas en muchos países del mundo a dar charlas, a hablar sobre todo con adolescentes y tal, y conferencias y tal. Y soy súper realista y de repente me preguntan cosas, siempre digo la neta y a veces digo unas cosas que veo el profesorado que está, que me empiezan a mirar con sobre todo aquí en España, son más conservadores. En otros países en Latinoamérica no, pero aquí
O sea, por ejemplo, siempre me dicen, bueno, las niñas y los niños aquí de secundaria, imagínate tú, 14, 15, 16, no hablan de trata, no hables de tantas cosas tan rudas y pornografía. Y yo, sí, no se preocupen, ya que estoy ahí en el escenario, empiezo, pam, 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 suelto todo, porque de todo. A ver, los niños consumen pornografía, los niños y las niñas en España consumen pornografía desde los 13 años en promedio. Y es uno de los países que más pornografía consume del mundo, España. Así que tienes que hablar de lo que los niños y las niñas están viviendo, no de lo que los profesores quieren callar, ¿no? Sí, claro. No porque no lo hables no va a pasar. Exacto. Entonces, lo que sí sucede es que en ese contexto de los cursos, las conferencias, las charlas que yo doy, ahí sí digo todo y abro siempre una hora más de preguntas y conversación. Cuando hago entrevistas me mantengo totalmente al margen para no inducir, porque si haces una entrevista inductiva, pues ya se jodió la cosa, ¿no? Si estás en una entrevista entre adultos, como estamos tú y yo, pues es muy distinto, porque tú puedes intentar inducirme, pero si yo no quiero decir lo que intentes, no lo vas a lograr nunca, ¿no? Puedes provocarme, que es distinto, pero la inducción es otra cosa. Entonces, ¿crees que sí es muy buena entrevista ético. Lo que estoy haciendo yo? Sí, lo estás haciendo muy bien. Lo estás intentando por momentos. Entonces di que sí. Ajá, no, sí, totalmente. No te creo. No, pero en el caso de las niñas, claramente no puedes inducir. Tú cuando entrevistas a gente joven es muy fácil caer en la tentación. No, pero me refiero ni siquiera cuando, evidentemente me estás preguntándole no, pero ok, ya acabé la entrevista, listo, jaja. Oye, ¿sabes qué? Vamos con esto, ¿sabes? Oye, considera esto otro. Ahí tengo un libro para que te... No pasa... Cuando me preguntan, sí, cuando me empiezan a preguntar, casi siempre sucede cuando terminas, porque yo desarrollé desde hace muchos años esta técnica de entrevista digamos, con una noción psicopedagógica con niñas y niños que siempre entrevisto aislados y luego en grupos, porque eso permite que lo que ya te dijeron individualmente lo interconecten con otras niñas y niños de otros contextos y puedan discutirlo a profundidad. Y entonces a veces preguntan, ¿y tú cómo lo hiciste? Exacto. ¿Y cuándo tal? Y entonces ya cuando me preguntan a mí, yo digo, por eso el libro de Rebeldes y Libres tiene algunos comentarios, porque responde a cosas que ellas me preguntaban, ¿no? Concretamente. Ok. Tengo una última duda sobre otro tema y luego nada más las preguntas que hago siempre al final. Yo sé que ya me estoy pasando mucho con el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre ser rebelde y ser rebelde con causa? Porque por ahí lo mencionas. Sí, a ver, esa era una frase que mi mamá siempre utilizaba, ¿no? Que decía, si vas a ser rebelde tienes que tener una causa para la rebeldía, si no es simplemente estupidez, ¿no? Es como solo estás enojada con el mundo, porque la rebeldía siempre viene de una indignación o de una ira inicial que se convierte en rabia y en enojo por algo que te parece injusto, inadecuado, que te duele, que te molesta, ¿no? Pero si eso no lo transformas en algo que tenga una carga de contenido para que te conviertas en una rebelde que es útil a la causa que te indigna, te mantienes enojada. Por eso hay tanta gente que defiende la ira, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro de una experta que vino a España a presentar su libro sobre en defensa de la ira, ¿no? Y ahí tiene fragmentos muy interesantes y otros que podría debatir perfectamente con ella, porque digo, claro, la ira es una emoción, no es un sentimiento, ¿no? Pero luego la ira, que es una emoción, que está ahí dentro de cómo funciona nuestro sistema neuronal, y luego se convierte en rabia y en enojo, ¿no? Y el enojo puede ser sostenido, puede pasar 20, 25, 30 años enojado, rabia, ¿no? Pero cuando en el activismo feminista, porque ella habla de eso, tú te lo llevas al enojo constante, perenne, y desde el enojo y la rabia estás constantemente defendiendo los derechos de las mujeres, lo que quieras, LGTBQ+, TTT, todo lo que tú quieras defender. Si lo haces desde el enojo, generalmente lo que te va a suceder es que no vas a tener ningún logro, ¿no? Vas a generar mucho más enojo, o sea, lo transmina a todo tu discurso y todo digamos, tu diálogo, esa rabia y ese enojo y el resentimiento, y no logras el resentimiento significa volver a sentir sistemáticamente, ¿no? Entonces, el resentimiento es muy peligroso en el activismo y eso lo aprendí con mi madre, porque yo estaba muy enojada de adolescente. Entonces, no es que no me enoje, ¿eh? Y no es que no sienta ira frente a la injusticia y los tratantes y los pederastas, por supuesto. Ya había noches que yo soñaba que los mataba con una AK-47 hecha en Suecia, ¿no? Y mi terapeuta me decía, eso es muy sano de tu parte, que tú sueñes que matas al pederasta. Sin fe funciona tu sistema. Es natural, o sea,
yo estaría enferma, sería una tendrías psicópata. sería depresivo no querer tener este instinto de Claro, supervivencia y de querer y de defenderte. indignación y de enojo Ujú. y de ira natural frente a los tratantes y los abusadores y los violadores. O sea, claro que Claro. sí. A todos los violadores que han ido a la cárcel gracias a mi trabajo y que yo he defendido a las víctimas, claro que sí. Había una parte de ira inmediata cuando ellas me contaban su historia. Pero luego eso, tú tienes que llevarlo a la transformación, decir, a ver, desde mi rebeldía, ¿cómo puedo salirme de la norma para que esto funcione? Ayudar a esta chica o a esta mujer o a este niño abusado para que su vida se transforme y sepa que esta violación, esta violencia que ha vivido no es determinante para su existencia, es un hecho concreto de su vida, dolorosísimo, traumático, pero lo va a superar, no le define, ¿no? Okay. Y eso es importante. Y luego, ¿qué voy a hacer yo con esto para que en lugar de reaccionar desde esta ira que me dio inicialmente, lo haga desde una manera súper estratégica, O intelectual? sea, a ver, para ver si te entendí bien, es un ejemplo muy pendejo, pero a ver si, o sea, yo sé que no se compara, pero si te entendí bien. Es como cuando llegas al aeropuerto, llegas a la madre está donde los boletos, llegaste tarde, dices, no, acabamos de cerrar la puerta y te zurras o no te enojas, pero dices, puta, si me peleo ahorita no voy a lograr nada, por más que enojado que estoy, entonces te la aguantas y es como, señorita, por favor, deme chance. Yo sé que llegué tarde, yo sé que la regué, yo sé que la metí en problemas. Habrá oportunidad y a veces dicen, ándele, pásale, porque sabes que no vas a lograr nada de la otra forma. Es más o menos hacia allá, como decir, ¿cómo puedo desde mi frialdad o de políticamente diciendo como ser político resolver mejor el problema que si nada más me enojo y rompo algo o le mento la madre a alguien? Esto que acabas de definir es perfecto, porque además tiene que ver, te estoy viendo mientras lo defines y te cambia la mirada. Tú sabes perfectamente cómo funciona. En neurociencia lo que nos dicen es que la ira despierta una parte del cerebro que obnubila todas las demás capacidades cerebrales para ser estratégico, ¿no? Y entonces, cuando tú estás en el momento de la ira, esto te activa para defender, por ejemplo, a una víctima, defenderte a ti misma, a ti mismo, de un momento en el que... Fight or flight. Pero exactamente, es eso, ¿no? Y entonces te genera todos estos neurotransmisores que generan hormonas, las hormonas, ya sabes, ¿no? Todas las hormonas para que funcione el cortisol, etcétera, Cortisol. para que Pues decidas si alerta te y mueves, ¿no? hagas algo. Alerta y vámonos. Me defiendo, o salgo corriendo o me defiendo, ¿no? Eso es instantáneo, pero luego hay un momento en que eso se convierte en reflexión, que es lo que acabas de hacer, ¿no? Como es, ¿yo qué hago? ¿Me quedo ahí atorado o lo que voy a hacer es moverme a un lugar donde puedo hacer una negociación? Y entonces ya haces una reflexión intelectual Okay. y eso se convierte en emoción. Y entonces lo pasas a una emoción activa, positiva, que es, voy a negociar esto desde la necesidad que yo tengo de subirme a ese avión porque me urge. Okay. Y lo negocias desde un lugar afectivo, empático, donde tú generas empatía. Pues es igual, yo hago exactamente lo mismo, incluso en los momentos más difíciles, que es, primero es que yo me tengo que bajar de esa ira, porque si yo lo que quiero es ir con las abogadas de mi centro de atención a convencer al juez de que la violación de estas mujeres tiene que ser juzgada de tal manera, si yo llego, pinche juez, corrupto, desgraciado, maldito, evidentemente no. A lo mejor está diciendo estupideces y tengo ganas de decirle Sí, de que todo eso, por dentro pero estás que no nunca lo voy a puedes, hacer, pero... ¿no? Me voy a colocar emocionalmente en el lugar donde yo aprendo a elegir mis batallas. Yo aprendí a elegir mis batallas desde joven, desde muy, muy joven. Y más después de la tortura y la persecución y tal, decidí que yo iba a elegir mis batallas. Yo sé cuándo subirme al ring. Y cuando me subo al ring, cuidado. Pero antes de subirme al ring, yo lo que estoy es viendo cómo va la pelea, quién va a ganar, quién se sube, quién contra quién, cómo está la gente alrededor, cómo se sienten los ánimos, ¿no? Evalúo todo eso a mi alrededor. Desde niña soy capaz de hacer eso. Hago como mapas mentales, emocionales, y luego ya que lo veo, de repente digo, ok, ahora me toca irme a las cuerdas y vámonos al ring. Y ahí sí ya sé lo que voy a hacer. A veces la riego y me equivoco, pero ¿no? es un superpoder, poder así como leer el cuarto y estar... Es un superpoder, a la vez, me imagino, si te pasa a ti, es cansado en sentir tantas emociones de todo el mundo y que seas sensible a eso y que... O sea, a veces dices es agotador, agotador. Porque de repente además la gente lo percibe y entonces mandan. A mí me pasa con mis redes sociales. Todos los días me llegan cientos de mensajes de todo el mundo. O sea, hoy estaba revisando unos mensajes y digo, ojalá yo tuviera ese poder.
Ojalá fuera como cuando decía de niña, quiero ser presidenta del mundo mundial, ojalá pudiera ser presidenta del mundo mundial y corregir. Pero niña, o sea, una chavita de Perú que me escribe para pedirme ayuda con unos abusos sexuales, un montón de hombres que me escriben, que han leído mis libros, que fueron abusados de niños que no saben cómo procesar. Entonces, bueno, sí, es una especie de superpoder, pero tiene un costo enorme, ¿no? Tiene un costo emocional y además... A ver, esto es un tema que a mí me mueve un montón, ¿no? Y más ahora, después de tantos años de trabajar en esto, y por la fama que tengo y porque de repente mis videos empiezan a circular, por ejemplo, en TikTok y se vuelve una locura. Porque entonces gente que no me conocía... Toda esta semana que elegí un par de personas que iban a hablar contigo, me empezaron a pasar el mismo, me mandaron todo el mundo manda el mismo. Que lo subió una chica que lee libros y recomienda libros en TikTok y que es un encanto, pero... Claro, genera un trending topic con mis videos de investigaciones y de repente la gente que me descubre en este momento quiere que yo vaya a Panamá, Paraguay, a Cuba, a todos los países que yo he investigado. Yo he investigado y trabajado en 143 países. Quiere que vaya a esos países a ayudarles a salvaguardar a las víctimas. Entonces, yo sé que yo soy solo una humana falible, ¿no? Que tengo muy poco poder en términos, ¿no?, globales. Pero la gente está tan desesperada y tan desanimada que me ve y piensa que soy mucho más poderosa de lo que soy. Pero es lo mismo de elegir tus batallas. O sea, o tú te dedicas a lo que estás haciendo, que hace que la gente se dé cuenta de estos temas, o te pones a dar terapia a cada una de las... O sea, y son diferentes cosas, ¿no? Y regresando un poco al principio de lo que hablábamos de Oriana y de todas estas personas que tú creciste y decías, wow, pues hasta cierto punto te has convertido en una persona como ellas. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué sientes de decir, no sé si lo piensas o no, pero qué sientes de, para mí, te has convertido en alguien similar a esto, ¿no? Entonces, ¿eres consciente de eso? ¿Te sientes contenta? ¿Te da un peso? ¿Te da igual? ¿Cómo lo interpretas? No, a ver, mira, cuando yo salí de la cárcel y entonces fui a una manifestación en el Zócalo y hablé como ahí en el Zócalo lleno de... miles y miles de personas y fue muy conmovedor porque toda la gente en el Zócalo empezó a gritar, todos somos Lidia Cacho, y fue muy abrumador. Una amiga, cuando terminamos ese evento, era todo alrededor de las mujeres de los feminicidios en Ciudad Juárez, yo hacía 2 meses que había salido de la cárcel, que estaba apenas procesando la tortura y todo, y fui a eso y fui entera, salí, y luego, claro, a terapia directa, ¿no? Y una amiga mía me dijo, Lidia, tienes que asumir que te has convertido en un símbolo. Tu nombre ahora es un símbolo. Asume eso para el resto de tu vida. Y yo primero dije que no, y estaba como muy enojada, ¿no?, con eso, porque decía, es que ya no quiero. O sea, implica un chorro de cosas también. Si un día me ven mentando la madre a alguien, ¿cómo ella hace eso si es todo esto otro? Claro. Entonces mira, yo creo que tengo el ego muy bien colocado. O sea, yo sé que soy una mujer muy inteligente, muy capaz, que tengo mucha fuerza, que tengo poder en ciertos aspectos, etcétera. No me tiro a los vidrios para que me recojan y digan, ay, no, tú eres maravillosa. No necesito eso. Mi ego está bien nutrido, lo suficientemente para saber que no necesita más comida, ¿no? Entonces no necesito que me esté nutriendo el ego diciendo, ay, qué barbaridad, qué valiente eres, tú eres lo máximo. Agradezco infinitamente cuando la gente lo dice de corazón, porque sé que lo dice, ¿no? Pero no me hace diferente, no me convierte en otra persona que me reconozcan y me digan, porque yo no soy periodista y defensora de derechos humanos y feminista para caerle bien a nadie. Yo lo soy porque me gusta ser congruente conmigo y caerme bien a mí misma. O sea, a mí me gusta levantarme en las mañanas, hacer yoga, meditar, verme al espejo y decir, si hoy te mueres, todo bien. ¿Sabes? O sea, me caigo bien. Y yo creo que esa es como la meta en la vida que deberíamos de tener, es si tú vives a gusto contigo misma, ¿no? Que vuelvo un poco también al tema del amor, al final, porque soy muy, o sea, me encanta estar enamorada, me gusta, lo disfruto mucho, pero también ahora no estoy dispuesta a vivir con nadie, ¿no? No necesitas a alguien. No necesito a nadie. Me encanta estar enamorada. Sí necesito compañía humana, evidentemente, y el sexo me gusta muchísimo. Entonces, pues, tengo amigos con los que la paso a todo dar. Y si con uno de ellos surge algo amoroso y todo, está muy bien. Pero siempre será la persona que está fuera de mí
la que recibe amor, pero la primera que recibe amor soy yo de mí misma, ¿no? Y eso para mí es importante. Porque yo por eso soy tan amorosa con mis parejas. Por eso me quieren tanto y soy tan modesta. Pero no, por eso soy muy buena amante, en el mejor de los sentidos, porque también soy muy amorosa conmigo misma. Y disfruto mucho del goce, ¿no? El goce que yo comparto, pero también del gozo que yo recibo y sé pedir lo que yo necesito y lo que a mí me gusta. Y creo que ahí radica todo y va desde el amor hasta el activismo, hasta la manera en que tú te compartes con las y los demás, con el mundo en lo que hagas, ¿no? Okay. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Uno de los peores consejos que me han dado, que entre a trabajar a los medios tradicionales y que para que sea reconocida, ¿no? Los intentos que hice con unas televisoras potentes en México fueron horrorosos, la pasé fatal, me sentí incómoda, me sentía como una farsante y perdí tiempo con eso porque no era mi lugar en el mundo. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que te han dado? Yo creo que me lo dio mi abuelo materno y cuando me contaba sobre cómo enfrentarte como a los peligros de la política. Y era, nunca opines hasta que terminaste la tarea. No cuentes lo que vas a hacer. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya no darías? Uy, un montón. En cualquier ámbito, no importa, pero que tú antes les decías a las personas esto de que te aconsejo esto, o no sé, y que ya... Soy una persona que da pocos consejos, honestamente, porque además me cae muy mal, me choca que me estén opinando sobre mi vida, ¿no? A menos que yo pida un consejo, no los recibo muy bien si no los pido. Entonces soy poco adepta a dar consejos, pero alguno que di, yo creo que al principio de las clases de periodismo y todo eso, era decirle a la gente que todo el mundo tiene la posibilidad de ser un buen periodista, y ahora entiendo que no es cierto. Que si tú no tienes una convicción para seguir tu misión y no tienes las herramientas para defender tu misión internamente, tus herramientas emocionales, intelectuales, de solidez emocional, no puedes hacer buen periodismo porque vas a acabar corrompiéndote y te va a comer la entraña ¿no? venderte frente al poder. Ya hablaste 2 veces de tu misión. ¿Cuál es tu misión? O sea, mencionaste, ya van 2 veces que mencionas ese tema de tener una misión, tener una misión. ¿Qué sientes hoy que es tu misión? Pues dejar un poquito mejor el mundo de lo que era antes de que yo llegara, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues pasé por aquí y podría haber pasado inadvertido, ¿no? Pero por lo menos lo hice dejando un poquito más de amor y de justicia frente a lo que mis ojos ven. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Es una buena pregunta, no lo sé. Yo creo que... Esas opiniones que de hacer una cena, sabes que si lo dices, se va a dividir la mesa. Bueno, sí, que la izquierda es profundamente machista y que la izquierda se está muriendo por el machismo. Eso cae muy mal porque yo soy de izquierda. ¿En qué sentido o a qué te refieres? Sí, que la izquierda en el mundo entero, en general, ha promovido todos los valores de la igualdad y la equidad, etcétera, pero al final está totalmente atravesada por el patriarcado y, está definida definida, pero además las dinámicas políticas dentro de la izquierda y culturales, etcétera, están atravesadas totalmente por el machismo. Entonces siempre los intelectuales que defienden la igualdad son los que más ganan, más que las mujeres, en fin. Entonces eso, que la izquierda... Si la izquierda no se repiensa, la derecha va a ganar siempre porque se está autodestruyendo, ¿no? Con su ceguera. Y eso no cae bien, ¿no? Mi exmarido me decía, no digas eso enfrente de nuestros amigos porque ya no nos van a invitar a cenar. Ya no voy a creer. Y pues, ya con el que no quiero volver a cenar es con mi exmarido, claramente. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? No lo sabe por alguna razón. No sé. Que soy multiorgásmica, por ejemplo. ¿Perdón? Que soy multiorgásmica. Eso no lo sabe casi nadie. Pero ahora ya lo va a saber saber todo el mundo. Tus 25 millones de seguidores. Muy bien. ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te han dejado tus padres? Mis padres, o sea, juntos, en conjunto. O sea, puede ser uno y uno o una cosa... La lección más memorable que me han dejado mis padres.
Que el amor no basta para sostener una relación. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿En qué piensas mucho constantemente? Que me da mucha curiosidad hoy en día. Mucha curiosidad cómo están procesando los niños y las niñas en la actualidad la defensa de la vida, de su vida, del futuro. Estoy muy metida en eso. Me interesa muchísimo saber qué van a hacer con la mierda de mundo que les estamos entregando. ¿Qué error, si tuvieras que decir alguno o unos cuantos, vamos a mantenerlo en pocos, pero que constantemente hacen los hombres en relación con todo el tema del feminismo? ¿Cuáles serían? Y pues digo algunos porque yo sé que a lo mejor hay muchos, pero si puedes decir un par puntuales días, ¿sabes qué? A ver, vatos, para empezar, esto y esto, corrijamos. Mira, yo creo que el primer error más común, ¿no? que cometen muchos hombres, no voy a decir que todos, pero una gran cantidad de hombres respecto al feminismo, es creer que el feminismo es asunto de mujeres. El feminismo es una creación intelectual, sociológica, antropológica y de la experiencia vital de las mujeres, pero el feminismo es una herramienta para sanar al mundo, para sanar las relaciones entre los hombres y las mujeres y todas las personas en el arco iris de la identidad. Entonces, creer eso, que el feminismo es un asunto que solo conciernen las mujeres, es un error. La otra es seguir diciendo que el feminismo es igual que el machismo, es el equivalente. El feminismo es el equivalente del embrismo, ¿no? Que son dos como nociones culturales que se basan en la digamos que en la parte más animal del comportamiento humano, más elemental, y que responden a nociones culturales de lo que debe ser el hombre y de lo que debe ser la mujer, ¿no? Y la otra es que creo que se tienen que dedicar más profundamente a reconocer sus propios miedos frente a todos estos cambios, ¿no? Porque muchos hombres sienten que las mujeres las hemos cambiado radicalmente las reglas del juego, y en donde más les afecta a los hombres es en el sexo y en el amor, definitivamente. En la economía no tanto, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero en el sexo y en el amor es donde más los descoloca, porque no saben cómo reaccionar frente a nuestra narrativa, ¿no? Y creo que ahí es donde ellos, los hombres tendrían que mirar y tratar de entender que el hecho de que las mujeres también tenemos otras nociones y otras narrativas sobre el deseo, el amor, etcétera, no solamente les quita una carga importante, sino que les da más poder para la entrega en el ámbito del amor, ¿no? Creo que de los afectos, sino del amor, ¿no? Y de la intimidad. Okay. Creo que ahí está, esas serían las tres cosas que creo que más afectan a los hombres. 2 preguntas más. ¿Libro, película, documental, serie o experiencia pagada que haya marcado un antes y un después en tu vida o en tu forma de entender el mundo? No tienen que ser todas, pero que sí haya un antes y un después. Bueno, hay un montón, la verdad es que hay un montón, pero definitivamente yo compré en un aeropuerto en Londres la segunda edición de un libro de Herta Müller, la escritora que luego ganó el premio Nobel, que se llama Hambre y Seda, que es un libro que es una locura, o sea, es uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida y lo releo, o sea, está todo subrayado. De hecho, es de los pocos que salvé ahora en el exilio porque lo traía conmigo en mi maleta porque no lo suelto, ¿no? Es un libro muy raro. Sí, es de Herta Müller. Y es raro porque es un libro de ensayo sobre la guerra, sobre su infancia y todo, pero es la perfección literaria y periodística. Para mí es como, si yo algún día, antes de morirme, lograra escribir la mitad de lo increíble que escribe Herta Müller para revelar cómo vive una mujer y una niña en ese contexto de guerra, ya me daría por bien servida, ¿no? Y de películas, pues tengo un montón, pero no sé, como, ¿sabes qué? Yo creo que a mí lo que me ha pasado siempre que me hacen estas preguntas es que siento que en la medida en la que voy evolucionando, descubro que esa peli que vi o esa serie que me marcó realmente, lo que me marcó no fue la película o la serie, sino la manera en que yo le di la lectura que necesitaba 100%, darle, ¿no? Pero aquí no se trata sobre cómo lo lees.
¿Cuál Sí. es eso que detonó ese pensamiento? Que a lo mejor es otro, a lo mejor es justo lo contrario a lo que Mira, representaba la película, pero... la, las películas del Padrino son absolutamente importantes en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Se te sonríes, no sé. las vi, las volví a ver, dije, esto es lo que hay que aprender, la Mm. psicología de la mafia. Y los libros de Mario Puzo en realidad es una mierda. Ahí la obra de arte en realidad son las películas. Es de las pocas, bueno, sí las hay obviamente, sobre todo en cine europeo, pero adaptaciones de un libro a película, donde la película por mucho supera a la literatura, y ahí sí, definitivamente, a mí sí me funcionó. De todas mis amigas mujeres se me quedan viendo y me dicen, ¿cómo el Padrino? Y digo, sí. ¿Viste la serie de cómo se hizo El Padrino? ¿Una Sí, reciente? sí, claro. Está Sí, buena, ¿no? sí. ¿Cómo, o sea, cómo te pone el otro lado de lo que Claro. pasó detrás de todo esto? Toda la historia, sí. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula o recordatorio constante, ¿cuáles serían? Uf. El primero es decirme todos los días, Lidia, no eres tan importante. Ese es el primero. Es como, mi vida no vale tanto, ¿no? Es como, quieta ahí. Porque hubo un momento en mi carrera que había como mucho impulso, incluso de mi pareja, para alimentar mucho, nutrir la fama y el prestigio y todo. Y me compré eso un tiempo y fui muy infeliz cuando lo empecé a hacer y me sentía traicionándome. Entonces digo, no nutras esa mierda porque no te hace bien, ¿no? No es tan importante. Somos muy poquita cosa. Yo, por lo menos, lo tengo claro. 3, ¿quieres? Sí, ese es uno. Ese es uno. El otro es que cada vez que digo que es la última vez que me enamoro, ya sé que lo que va a pasar es que me voy a volver a enamorar. Okay. Y eso me ayuda a recordar que por más que sufras con el desamor, va a volver por otra puerta, ¿no? Otra forma de amar distinta y mejor, sin duda, también. Y, y la otra es que no me voy a morir sin dejar de dar la batalla por la igualdad en la que los hombres también estén integrados en el discurso con el feminismo. No voy a ceder ante mis amigas feministas que siguen diciendo que a los hombres les toca solos porque solos no pueden, y me consta que no pueden, y hay que acompañarlos porque tenemos que ir de la mano. Así que creo que eso me toca ahora que cumplí 60 años, pensé mucho en esa reflexión, como, sí, nos necesitan, no es nuestro trabajo, me gustaría no tener que hacerlo, me encantaría que hubiera una revolución de los hombres para su transformación en el mundo de la igualdad, pero quien va a abatir esta oleada de este boomerang que viene de violencia contra las mujeres por la rabia contra la libertad de las mujeres, tenemos que ser las mujeres y los hombres juntos, y hay que trabajar con ellos. ¿No? Nos toca. ¿Quién nos manda tener tanta inteligencia emocional?